darle formalmente la bienvenida a doña Jessie y agradecer Muchas a los gracias. docentes, compañeros y compañeras de colegios técnicos que nos acompañan el día de hoy. Realmente para nosotros es un placer recibirla y por supuesto que nos acompañen los docentes también y agradecer al CITA y de la UCR la gran colaboración que nos está dando. Y bueno, adelante, en este momento ya usted tiene el mando y usted me va diciendo ahí, aunque vaya sonando la que sigue, no importa. Yo voy a ir pasando las diapositivas y aquí sería adelante. De acuerdo. Bueno, vamos a conversar hoy sobre algunas medidas generales para garantizar la inocuidad. Entonces, empecemos por el primer término. Cuando yo digo inocuidad, es todo lo que está a mi alcance para evitar que un alimento genere un problema de salud pública, para evitar que alguien se enferme. Ese es el primer concepto que es importante tener claro. Y luego, cuando yo hable de estabilidad microbiológica es que el producto no se ponga mal, que no se deteriore, que no le crezcan mohos y levaduras, que no se infle, que el envase no se abombe. A eso me refiero. Vamos a enfocarlo en salsas y conservas, pero muchas de estas medidas se aplican para una serie de productos, no solo para salsas y conservas. Solo para aclarar, en la siguiente diapositiva tenemos una aclaración de que toda la información que está compartida en este material es propiedad intelectual de la Universidad de Costa Rica. Yo les agradezco que si alguien necesita utilizar parte de esta información, me solicite la consulta para poder otorgarles el permiso. Lo otro es que esta capacitación, esta presentación se acompaña además de un ejercicio de comprobación de conocimiento. En ese ejercicio de comprobación de conocimiento ustedes van a tener una guía técnica de cómo elaborar salsas picantes. Y entonces ahí van a ver una serie de los conceptos que vemos acá, pero detallados, para que los puedan repasar, para que los puedan aclarar. Después de que leen esa guía, van a poder contestar una serie de preguntas, son 20 preguntas muy sencillas que las puedan completar y con eso cerraríamos. Además, hay una actividad que se puede hacer en una cocina industrial o en una cocina relativamente medianita, incluso en una casa si tuvieran un termómetro y un pHímetro. O se puede hacer en planta piloto. Entonces, por ahí está ese material. Imagino que después lo van a compartir con ustedes. Seguimos entonces. Si quiere le da seguir, seguir, seguir para que salga todo. No importa. Listo. Hablemos un poquito de historia de la conservación de alimentos. Cuando hablamos 600 años antes de Cristo, la gente no sabía ni siquiera por qué los alimentos se deterioraban. Entonces se creía que de un alimento de pronto podían aparecer cosas, no sabemos cómo se llamaban, que causaban que la gente se enfermara, pero no se sabía quién era. Es hasta el año de los años 1600, 1700 que alguien logra ver en el microscopio algo que se mueve. Sin embargo, no asocia eso ni con enfermedad ni con deterioro. Nada más ven los alimentos algo que va ahí moviéndose y que crece. En 1795 el gobierno francés necesitaba alimentos para la guerra y entonces dice, yo le doy un premio, le doy 12.000 francos, que era como 1.000.000 de colones a la persona que haga un método muy barato para conservar alimentos y que los soldados puedan llevar a la guerra y no se mueran de hambre. Entonces a esta persona se le ocurre decir, envasemos los alimentos en botellas, pongámosle un tapón que quede hermético, lo calentamos en agua hirviendo, lo dejamos enfriar y listo. Hoy sabemos que eso aplica para un grupo de alimentos, pero que en otros alimentos hacer eso puede ser riesgoso y puede producir las condiciones idóneas para que se desarrollen microorganismos que pueden causar enfermedad y que pueden inclusive causar la muerte. Más adelante aparecen las latas en los años 1800, pero vean esa lata, aquella cosa era súper arrugada, de materiales no eran grado alimentario, era más bien más peligroso este alimento de lo que tenía beneficioso para la salud. Es hasta 1859 donde Luis Pasteur dice, mira, hay microorganismos y los microorganismos tienen un rol importante en la conservación de los alimentos. Hoy sabemos que incluso hay un proceso de esporulación. La esporulación es un estadio de algunas bacterias que, por decirlo así, en forma sencilla, es como si una bacteria estuviera cuando está en condiciones de estrés, se angustia y las condiciones ambientales no son las idóneas, entonces se pone una protección, por decirlo así, como un casco. Y entonces en esas condiciones la bacteria puede sobrevivir por mucho tiempo en condiciones de sequía, sin alimentos y demás, y cuando las condiciones vuelven a estar bien, germina y continúa su vida. Muchos de nosotros quisiéramos poder esporular, pero solo algunas bacterias, no todas, tienen ese potencial. Y después vamos a ver por qué es importante conocer sobre las bacterias esporuladas. La siguiente.
Hablemos un poquito de definiciones. La primera definición que vamos a tratar está en la siguiente diapositiva y es sobre alimentos termoprocesados. De aquí en adelante, cuando yo diga alimento termoprocesado, me estoy refiriendo a un alimento que se preserva gracias a que se le aplica calor y que se envasa en un envase hermético. Cuando yo me refiero a un envase hermético, es un envase al que no le puede entrar nada ni que puede salir alimento del mismo. Y hay una infinidad de envases herméticos, como las botellas que se utilizan para salsas picantes, las latas, los envases de vidrios que se utilizan para conserva. Eso es un alimento termoprocesado. En la siguiente diapositiva vemos que hay ventajas asociadas a tener los alimentos termoprocesados. Número 1 es que vamos a poder tener los alimentos disponibles por más tiempo. Automáticamente vamos a extender la vida útil. ¿Y qué significa tener alimentos por más tiempo? Que bueno, más personas lo van a poder consumir. No necesitamos refrigeración en muchos de estos alimentos, entonces vamos a poder evitar el hambre en muchísimas más regiones por muchísimo más tiempo. Sí sabemos que los alimentos termoprocesados duran más. Algunos mitos. La gente cree que los alimentos termoprocesados, como estos que ven aquí, duran muchísimo porque están llenos de preservantes o de sal. Eso es un mito. En muchas ocasiones esos alimentos ni siquiera tienen conservantes, ni siquiera tienen preservantes químicos, porque lo que se aplica es tanto calor que uno mata, por decirlo así, a todos los microorganismos que están ahí presentes. Entonces no necesita preservantes. Entonces tenemos que quitar un poquito el mito de que si algo está procesado tiene un exceso de conservantes. ¿Será cierto que tiene exceso de sal? Eso depende. Hay muchos de esos productos que ya no tienen sal o que tienen muy poquita cantidad de sal. Todo depende de la formulación y eso debería estar reflejado en la etiqueta. Otro mito sobre estos productos: no tienen nutrientes. Como son tan cocinados, ya no hay nada ahí bueno. Eso no es del todo cierto. Hoy sabemos que hay algunos nutrientes que son más biodisponibles cuando se calientan. Por ejemplo, les pongo el caso del licopeno en tomate. El licopeno es un compuesto bioactivo que puede ayudar incluso a prevenir padecimientos como el cáncer. Y se sabe que hay más licopeno en salsas de tomate procesadas que en el tomate fresco, porque hay un efecto del calor sobre las células, se libera el compuesto, queda más biodisponible y entonces usted lo va a tener en mejores condiciones. Entonces, una de las primeras lecciones que yo quisiera dejar en esta capacitación es que no satanicemos alimentos procesados. Algunos tendrán mucha sal, algunos podrían tener conservantes, pero esas características no son propias de todos los alimentos procesados. Uno puede tener un alimento procesado saludable, estable por un año a temperatura ambiente y ser un alimento bueno para los consumidores. La siguiente. ¿De qué nos sirve hacer un termoprocesado? Vamos a prevenir enfermedades. En los alimentos termoprocesados nosotros podemos eliminar microorganismos que nos pueden causar daño, podemos alargar la vida útil, entonces va a ser menos el desperdicio de alimentos. No es lo mismo tratar de conservar tomates frescos, hacer una salsa y conservarla hasta por un año, ¿verdad? Para que llegue a diferentes lugares del país. Con la cocción uno puede mejorar la textura y el sabor. Es, por supuesto, más conveniente tener un producto procesado que yo lo abro y lo utilizo a empezar con una materia prima fresca. Y en los estilos de vida actuales, ¿verdad? Donde estamos bastante ocupados y tenemos muchas cosas que hacer y queremos cocinar rápido, es muy conveniente tener algunos alimentos termoprocesados. La siguiente. Hablemos de otro concepto importante en esta clase que se llama esterilidad comercial. ¿Qué es eso? Bueno, la esterilidad comercial es cuando yo le aplico tal cantidad de calor a un alimento que el alimento queda libre de microorganismos. O sea, ahí no queda nadie, ningún microorganismo que causa enfermedad, pero tampoco quedan microorganismos que causan deterioro. Y entonces, esa es la razón por la cual estos alimentos, que son comercialmente estériles, se pueden almacenar a temperatura ambiente por infinidad de tiempo. Gracias a una esterilización comercial, usted puede tener una leche azul a temperatura ambiente, no necesita refrigerar. Gracias a una esterilización comercial podemos tener latas que están bien hasta por un año o más. Incluso hay estudios en países que tienen ejército que han demostrado que hasta por 10 años una lata podría estar perfecta, o sea, no le va a pasar nada porque no tiene microorganismos. Se van a degradar los nutrientes en el tiempo, pero el alimento no es peligroso desde el punto de vista de microorganismos. Entonces eso es esterilidad comercial. Aplico tanto calor que elimino
todos los microorganismos que me pueden enfermar o que pueden ocasionar deterioro en el alimento. La siguiente. Para la esterilidad comercial hay una serie de formas de obtenerla. Uno puede hacer un proceso en llenado en caliente, esa es una forma de estabilizar un alimento. Uno puede meter el alimento en un baño de agua caliente y esterilizarla, pero estos dos métodos, los primeros, el llenado en caliente o el baño de agua, solo se puede utilizar si el alimento es ácido, si tiene un pH por debajo de 4.6. Ahora les voy a decir por qué no se puede con nosotros. También podemos lograr esterilidad comercial en latas o con un procesamiento aséptico. Ustedes tal vez estarán familiarizados con leche, UHT o Tetra Pak, que ven que son envases que permiten que el producto esté estable a temperatura ambiente. La siguiente. Cuando yo hablo de envases herméticamente sellados, le decía que es un envase que impide que entre algo o que salga algo. Entonces, el producto mantiene la condición de esterilidad comercial en tanto no se abra. Una vez que yo abro estos envases, ya no hay cierre hermético. Y es por eso que una vez que yo abro estos envases, puede ser estos de, por ejemplo, Sardimar tenía estos productos que ofrecían en el mercado y aquí hay otros ejemplos. Una vez que yo abro estos productos, yo tengo que refrigerar lo que me queda ahí adentro. ¿Por qué? Porque ya yo perdí la condición de esterilidad comercial, lo expuse al ambiente, puede entrar cualquier microorganismo del ambiente y entonces el producto se puede deteriorar. ¿Sí? Entonces la condición de esterilidad comercial se mantiene hasta tanto el envase esté íntegro, esté el sello hermético. Seguimos. Ahora, el tratamiento térmico que uno necesita aplicar a un alimento para que no se ponga malo y para que no enferme a nadie va a depender del pH del producto. Entonces es un parámetro crítico. En los alimentos ácidos vamos a decir que son alimentos ácidos todos aquellos productos que tienen un pH natural de 4.6 o menos. Por ejemplo, tomates, ¿qué más? Limones, naranjas, piña, moras. Todos esos son productos naturalmente ácidos. La cantidad de calor que necesitan para ser estables, para matar los microorganismos que están presentes, es menor, porque el ácido contribuye a matar los microorganismos. En la siguiente diapositiva tenemos otro grupo de alimentos que se llaman formulados ácidos. Esos son productos donde yo mezclo ingredientes ácidos. Todos los ingredientes tienen pH por debajo de 4.6, entonces el producto al final, aunque es una mezcla de ingredientes, sigue siendo ácido. Se necesita poquito calor para estabilizarlos. Tenemos la siguiente definición, son alimentos acidificados y esos ya son más delicados. Los alimentos acidificados son aquellos que partimos de materias primas, más de un 10% de las materias primas tienen un pH por encima de 4.6. Metemos el palmito, los pepinos, la cebolla, la zanahoria, los encurtidos, todos esos son materias primas que son de baja acidez y que yo le agrego ácidos o ingredientes ácidos para llevar el pH por debajo de 4.6. Este paso, acidificar y llevar por debajo de 4.6, es crítico para hacer una conserva a nivel pequeño. De ahí depende que el producto pueda ser riesgoso o no para la salud. Y ahorita les explico cuál es el microorganismo que podría beneficiarse si yo no hago esto bien. Entonces, si yo quiero hacer productos de ese tipo en la casa, lo puedo hacer, pero tengo que acidificar. Hay otro grupo de alimentos que son más complejos, que son los de baja acidez. En esos alimentos, por ejemplo, los frijoles, las arvejas, la leche, sopa de almejas, sopa de brócoli, en esos productos el pH del producto final es mayor a 4.6. Y hay una serie de microorganismos que pueden desarrollarse en estos productos sin ninguna limitación. Entonces, para esos productos se requiere un tratamiento térmico más intenso. Esos productos no se pueden elaborar ni en una planta piloto, ni en una cocina industrial, ni en la casa, porque son más peligrosos. La siguiente. Hay una serie de microorganismos que son importantes para el procesamiento de alimentos. Vamos a hablar uno a uno de ellos. Empecemos con los primeros grupos. La siguiente, por favor. En todos los alimentos frescos, cualquiera, vamos a encontrar microorganismos. O sea, no depende de si yo lo manejo bien o no, es normal encontrar microorganismos. Y la preservación de los alimentos va a ser una lucha.
con esos microorganismos, porque lo que es bueno para nosotros es bueno para los microorganismos. Si el alimento tiene muchos nutrientes, el alimento es más propenso al desarrollo de microorganismos. Por eso la leche, la carne, alimentos ricos en nutrientes son más peligrosos y los tenemos que conservar con más recelo y con más cuidado. La siguiente. ¿De dónde vienen los microorganismos? De todas partes. Están en la tierra, están en el agua, están en el ambiente donde procesamos, están en nosotros. Nosotros tenemos más microorganismos en el cuerpo que células. Entonces nosotros también podríamos ser una fuente de transmisión de microorganismos, que algunos podrían ser peligrosos para la salud. La siguiente, por favor. ¿Qué influye en el crecimiento de los microorganismos? Bueno, ellos son selectivos. Entonces, algunos necesitan ciertos nutrientes, otros necesitan una mínima cantidad de agua, otros necesitan oxígeno, hay otros que el oxígeno más bien los mata, hay unos que necesitan ciertas temperaturas, hay unos que necesitan cierta acidez mínima para crecer. Una mala noticia es que la mayoría crecen a temperatura ambiente. Entonces, a esta temperatura a la que estamos, ellos están felices. Otra mala noticia es que muchos de ellos crecen en pHs neutros, como la leche, la carne, y esos productos ricos en nutrientes están felices. Entonces son productos más delicados. Microorganismos de deterioro. Ahora yo tengo que diferenciar dos cosas aquí que es súper importante. Hay microorganismos que causan enfermedad, vamos a ver la anterior tal vez. Hay microorganismos que causan enfermedad que se llaman patógenos. Y los patógenos no necesariamente causan problemas de deterioro. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué está diciendo esta persona? Se está volviendo loca. Bueno, eso significa que un alimento podría causar enfermedad sin verse mal, sin oler mal, sin saber mal, sin tener la textura rara, sin verse rancio y causar enfermedad. Porque hay muchos microorganismos patógenos que causan enfermedad que no alteran el alimento. Entonces, no es cierto que para saber si el alimento enferma a alguien o no, tiene que estar visiblemente deteriorado. ¿De acuerdo? Ahora hay otro mito, que es si el alimento está deteriorado, me voy a enfermar. Eso tampoco es cierto. Hay unos microorganismos que pueden deteriorar los alimentos, echarlos a perder, los acidifican, crecen los mohos, se pone ácido y no causan enfermedad. Lo que pasa es que cuando un alimento se deteriora microbiológicamente, pongámoslo así, los frijoles de la casa se empezaron a agriar. Entonces, ¿por qué se agriaron? Posiblemente porque hubo un abuso de temperatura. Seguro los dejamos a temperatura ambiente y metemos una cuchara un poco sucia. Entonces el producto se empezó a deteriorar. Y posiblemente se quedó a temperatura ambiente mucho tiempo. Entonces, el deterioro nos alerta de que tal vez ese alimento no está tan limpio, ¿verdad? Y que podría tener microorganismos causantes de enfermedad. Pero una cosa no lleva a la otra. Entonces viene otra segunda lección importante de este tema. Algunos alimentos pueden causar enfermedad sin verse mal y hay alimentos que pueden estar muy deteriorados sin necesidad de causar enfermedad. ¿De acuerdo? Vamos con los microorganismos de deterioro. En los microorganismos de deterioro vamos a meter a los hongos. Y en los hongos hay dos grupos, que son los mohos y las levaduras. Los mohos son esos que ustedes han visto crecer en la superficie de los alimentos o incluso los han visto crecer en los zapatos en la casa, ¿sí? O en algo guardado en la casa mucho tiempo y le crece tiene moho, decimos. O el pan, de pronto vemos y hay un moho creciendo. Son muy grandes, los vemos a simple vista, nos dan mucho asco, pero ellos no son causantes de enfermedad. O sea, ellos son causantes de deterioro. No deberíamos consumir alimentos con hongos visibles porque algunos de ellos sí pueden producir micotoxinas. Y las micotoxinas, cuando las empezamos a consumir en grandes cantidades, pueden producir cáncer. Entonces, es una alerta, un alimento con moho no se debe consumir. Tampoco deberíamos consumir alimentos que tienen pequeñas cantidades de moho. Por ejemplo, prácticas inadecuadas está el pan, entonces yo le corto el pedazo que tiene el moho y me como el resto. Eso está mal, porque los mohos son microscópicos y pueden crecer por dentro del pan, ir produciendo la toxina, y ninguno de nosotros tiene un sensor en los ojos para poder decir, mira, hasta aquí llegó la toxina. También está mal cuando hay materias primas visiblemente deterioradas, entonces yo le corto el pedazo de la papaya y uso el resto. O le corto un pedazo de los tomates y uso el resto. Eso también es inadecuado. Los alimentos, las materias primas que se utilicen para hacer salsas y conservas deberían tener una buena calidad y estar libres de mohos para evitar que tengan estas micotoxinas. El siguiente grupo son las levaduras. Bueno, hablando de los mohos, solo algunas cosas importantes que tienen que saber es que ellos toleran ambientes ácidos y ambientes muy secos. Entonces, por eso ustedes los van a ver creciendo en el borde de la refri
si no se limpia, o en un baño si no está limpio, o en unos zapatos donde no hay nutrientes. Ellos necesitan muy poquito para mantenerse bien. Y algunos modos, ¿verdad?, pueden alterar el pH del alimento. Y el pH del alimento es crítico para asegurar la inocuidad y la estabilidad. La ventaja que tienen es que se mueren con calor súper fácil. Matar un hongo con calor es volverlo a ver y él se va a destruir. Lo que pasa es que, digamos, a veces matamos los hongos con calor, pero después el alimento ya listo para consumirlo, lo dejamos en condiciones inadecuadas. Por ejemplo, en un horneado de un pan, matamos los mohos y ellos no van a estar ahí. Pero si yo dejo el pan expuesto en un ambiente húmedo, en un lugar muy sucio, muy abierto, eventualmente van a llegar esporas de mohos del ambiente y me lo pueden contaminar. No es que sobrevivieron el horneado, es que llegaron después del horneado, se encontraron un producto libre de microorganismos y estaban felices de la vida en llegar a un lugar perfecto. Por otro lado, tenemos a las levaduras. Ahora sí, la siguiente. Las levaduras también son hongos, son un tipo de hongo. ¿Qué pueden producir las levaduras? Producen ácido, producen gas, inflan los envases, producen acidez, entonces cambian los sabores de una forma indeseable, producen fermentación, entonces no sabe agrio, no sabe aquella cosa terrible, pero son microorganismos de deterioro, no son causantes de enfermedad. Ellos no producen toxinas, las levaduras no producen toxinas. Están por todas partes, están en todos los alimentos, les encantan los azúcares y los ácidos, entonces son comunes en frutas y en vegetales ácidos. Se adaptan muy bien en condiciones ácidas, no es que no les importa si está muy ácido, ellos todavía, las levaduras todavía pueden desarrollarse. Y algunos resisten bajas temperaturas. Entonces, por eso vemos que a veces algunos alimentos que dejamos en refrigeración con el tiempo, igual se empiezan a deteriorar. La siguiente. La mayoría de levaduras se destruyen con poquito calor. Llegar a 77 grados es relativamente fácil, o sea, no tiene que estar en ebullición el alimento para poder eliminarlas. Y normalmente cuando aparece una levadura en un alimento procesado ya listo, por ejemplo, un envase de jugo, es porque hubo una contaminación posterior al tratamiento térmico o porque hay una fisura en el envase, porque las levaduras no deberían resistir los tratamientos térmicos. La siguiente. Si tienen alguna pregunta, ¿verdad? Por favor, puede ser que yo vaya muy rápido, muy lento, pero ustedes me van guiando para poderlos orientar. Sobre las bacterias específicamente, les decía entonces que las bacterias hay dos grupos, es más, hay tres. Hay unas que son beneficiosas, y ahí tenemos a los probióticos, y más bien las queremos porque nos generan beneficios a la salud de las personas. Están las patógenas, que son las causantes de enfermedad, y tenemos a las causantes de deterioro. Y ahí también tenemos levaduras y mohos causantes de deterioro. Hay bacterias que solo existen como célula vegetativa, o sea, es un microorganismo, una célula que crece, se reproduce y listo. Hay otras que pueden producir esporas y esas son las de mayor control porque son más difíciles de destruir esas esporas. Hay bacterias que les gustan las temperaturas bajas, se llaman psicrófilas, pueden crecer en refrigeración. Hay bacterias como nosotros que nos gusta la temperatura ambiente, son mesófilas y la gran mayoría de patógenos, de microorganismos que causan enfermedad son mesófilos. Y tenemos las termófilas, que son muy poquitas, pero son aquellas bacterias que pueden crecer en ambientes con altas temperaturas. Por ejemplo, inclusive hasta en los volcanes y en las aguas termales pueden haber bacterias termófilas. Hay unas bacterias que necesitan oxígeno y hay otras que no. Se llaman anaerobias cuando no necesitan oxígeno. Y tenemos un grupo de bacterias denominadas bacterias acidolácticas. Dentro de este grupo grande hay unas que son buenas, muchos probióticos son bacterias acidolácticas, pero también tenemos un montón de bacterias acidolácticas causantes de deterioro, fermentan, producen sabores indeseables, gas y colores inapropiados. La siguiente, por favor. Metámonos ahora específicamente en los patógenos, en esos microorganismos que nos pueden generar un problema en la salud de las personas. Y vamos a hablar del protagonista de esta clase que se llama Clostridium botulinum. Clostridium botulinum es una bacteria, es esporulada. Sigamos, por favor. Esta bacteria puede producir, esta es la parte más crítica, puede producir una toxina que nos puede matar, que es letal, en pequeñas concentraciones. La bacteria es normal que esté en el suelo, que esté en el agua, que esté en todas partes. Nosotros posiblemente consumimos de forma regular esporas de Clostridium botulinum porque no estamos exentos de comernos un poquillo de tierra en una lechuga mal lavada o bueno, meternos las manos sucias a la boca cuando comemos por no lavarnos las manos. Entonces uno puede consumir esporas de Clostridium botulinum. ¿Y por qué no nos pasa nada? Bueno, porque la microbiota que tenemos a nivel intestinal puede competir contra Clostridium botulinum.
Ahora, ¿cuándo es un riesgo? En niños menores de 2 años. Entonces, por ejemplo, se sabe que hay esporas de Clostridium botulinum en miel de abeja y por eso es no recomendado alimentar a un niño menor de 2 años con miel de abeja porque ellos no tienen la microbiota para defenderse. También es peligroso cuando hay una persona que ha tenido un problema inmunocomprometida o que tiene un problema de flora intestinal por una diarrea u otra afección a la salud. Entonces, esas personas están más en riesgo. Ahora, nosotros podemos consumir esporas de Clostridium botulinum y no es problema. El problema sería consumir la toxina. Una pequeña cantidad nos puede producir un paro cardiorrespiratorio, se pueden detener nuestros músculos, incluyendo el corazón, y si no recibimos la antitoxina a tiempo, podríamos fallecer, dependiendo de la cantidad de toxina que consumimos. Las esporas de Clostridium botulinum son súper resistentes al calor. Imagínense que pueden estar en agua caliente hasta 10 horas, en agua hirviendo, y ahí van a estar viables. No se van a morir. Después, cuando tengan las condiciones, van a crecer. Son anaerobias estrictas, o sea, necesitan tener vacío o un ambiente libre de oxígeno para poder desarrollarse. Entonces, es una ventaja. Cuando hay oxígeno, no hay Clostridium botulinum. Y cualquier alimento lo puede contener. Vamos con la siguiente. Esa bacteria solo produce la toxina cuando está en estado vegetativo, o sea, ya necesita, si la espora está presente, la espora tiene que germinar, así se obtiene la célula vegetativa y es esa célula vegetativa la que puede crecer y producir la toxina. Entonces, si ya no está en anaerobiosis, no puede hacerlo, si no tiene nutrientes adecuados, no puede hacerlo, si ya destruye la espora, no puede hacerlo. Entonces, hay una serie de barreras que uno puede aplicar para evitar que ese microorganismo esté en un alimento. Para poder destruir las esporas de Clostridium botulinum, uno tendría que aplicar un tratamiento térmico a una temperatura mínima de 121 grados centígrados. Bueno, ustedes saben que a presión atmosférica, ¿verdad? Si nosotros calentamos agua a ebullición en la casa, jamás vamos a llegar a 121 grados centígrados. Lo más que llegaremos es como a 96 grados, 98 grados, dependiendo de dónde estamos ubicados con respecto al nivel del mar. Pero nosotros no podemos destruir esporas de Clostridium botulinum en la casa. Sin embargo, si uno acidifica el alimento y lleva el producto a un pH por debajo de 4.6, las esporas de Clostridium botulinum no pueden germinar. Se quedan paralizadas, entonces no pueden germinar y no pueden producir toxina. Entonces, cuando yo hago eso, cuando yo acidifico un alimento agregándole ingredientes ácidos, por ejemplo, vinagre, ácido cítrico, jugo de limón, jugo de piña, jugo de tomate, cuando yo hago esas mezclas, al bajar el pH, me despreocupo de las esporas de Clostridium botulinum y ocupo un poquito de calor nada más para estabilizar el alimento. En los alimentos de baja acidez, como en la leche, como en los frijoles, como en la carne, no hay nada que inhiba esas esporas. Entonces, como no podemos en la casa llegar hasta 121 grados centígrados para destruir las esporas, la recomendación es no producir alimentos de baja acidez a nivel artesanal, porque no vamos a destruir el peligro. Más bien, al calentar, vamos a destruir microbiota competitiva y entonces el microorganismo va a tener el espacio perfecto para poderse desarrollar. Y además de eso podríamos generar anaerobiosis y entonces le creamos el escenario perfecto para que Clostridium botulinum pueda desarrollarse. Hay algunas cepas de Clostridium botulinum que no les importa el frío, hay algunas que pueden estar a 5 grados centígrados y estar bien, no les va a pasar nada. Sigamos. Hay algunas cepas que producen putrefacción, malos olores, cambian de color, se ven negros los alimentos, pero hay otras cepas del mismo microorganismo que no hacen nada, que consumen azúcares, a veces fermentan, pero a veces ni siquiera cambian el perfil del alimento. Entonces, de nuevo, no podemos confiarnos en cómo se ve el alimento para saber si el alimento es riesgoso o no para consumo humano. Seguimos. Vamos a ver. Ok. Siempre nos genera esta duda, ¿cuál alimento será más peligroso? Si yo me encuentro una lata que al abrirla huele mal o si me encuentro una lata que al abrirla se ve perfecta. La respuesta es no sabemos. No sabemos cuáles de las dos son más peligrosas, porque si están contaminadas, cualquiera de las dos podría ser tan peligrosa. Una podría estar contaminada con una cepa putrefactiva y entonces yo me doy cuenta que tiene un mal olor, un mal color, pero otra podría estar contaminada con una cepa no putrefactiva y entonces yo no sé.
si ahí está presente o no. De ahí que se deban seguir las buenas prácticas de manufactura y aplicar ciertos controles para garantizar la inocuidad en todos los productos, independientemente de cómo se vean a simple vista. Seguimos. Hablamos entonces de la tercera lección crítica en esta clase, el pH. El pH que separa lo aceptable y lo inaceptable. Yo creo que ya lo he dicho unas 3 veces en lo que llevamos de la lección, pero es indispensable que el pH de un alimento acidificado esté por debajo de 4.6. Por debajo de 4.6, las esporas de Clostridium botulinum no van a poder germinar y no se va a producir la toxina. Entonces, para todo lo que elaboramos a nivel artesanal, la recomendación técnica es asegurarse que el pH esté por debajo de 4.6. Bueno, ustedes me dirán, pero si yo quiero hacer comida para bebé, con ayotito, con carne, con una papita, ¿puedo hacer eso y hacerlo estable a temperatura ambiente en mi casa? La respuesta es no. No se puede, porque no podemos lograr las temperaturas necesarias para inactivar las esporas y esos alimentos no se pueden acidificar porque son sensorialmente indeseables si los acidificamos. Entonces, esos alimentos que además van para una población vulnerable, que son bebés, se deben elaborar en condiciones industriales, con unas máquinas específicas que se llaman autoclaves, que permiten cocinar el alimento a temperaturas por encima de 121 grados centígrados y entonces con eso destruyen las esporas de Clostridium botulinum y eliminan el problema de raíz. Eso no lo podemos hacer a nivel casero. La siguiente, por favor. Vamos entonces ya entrando en el tema del tratamiento térmico. Los requerimientos para el tratamiento térmico entonces va a depender del pH del alimento y por eso es que para elaborar salsas y conservas es indispensable tener un pHímetro. Es un equipo que permite medir el pH. Existen unas cintas indicadores de color que a uno le pueden orientar sobre la medición de pH. Sin embargo, eso no se recomienda como un control efectivo. Son más baratas, pero lo que hay que hacer es que uno mete la cinta en el alimento y ve un color y lo compara contra un estándar para ver qué pH es. Eso es sumamente subjetivo y es poco confiable el resultado. Entonces, si yo voy a elaborar salsas y conservas a nivel casero, a nivel artesanal, por decirlo de alguna forma, es indispensable contar con un equipo de medición de pH que se llama pHímetro, que mide el valor y me dice si ya estoy por debajo de 4.6 o no. Y dependiendo de ese pH, así va a ser el tratamiento térmico que mi alimento va a requerir para que no produzca un problema de salud pública y para que no se deteriore en el tiempo. Seguimos. Ahora, sabemos que en los alimentos con pH por debajo de 4.6, yo necesito aplicar un calor moderado, o sea, son tratamientos con temperaturas por debajo de 100 grados centígrados, o sea, yo lo puedo hacer en mi casa, lo puedo hacer en una cocinita industrial. Solamente se usa para destruir las células vegetativas de los microorganismos que estén ahí presentes. Las esporas van a estar controladas por la acidez. Entonces, la acidez es un factor crítico para asegurar la inocuidad de estos alimentos. En los productos con pH por encima de 4.6, como ya yo no tengo la barrera de la acidez para detener esa espora, ya no puedo evitar que germine, yo tengo que aplicarle tanto calor que esa espora se destruya. Entonces ahí es donde yo les estoy hablando que necesitamos tratamientos de temperaturas mayores a 121 grados centígrados. Y tal vez alguno de ustedes estará pensando en este momento, bueno, ¿y si yo hago la conserva, la comidita de bebé en una olla de presión? La olla de presión permite llegar a temperaturas más altas de 100. La respuesta es sí y no. ¿Por qué? La respuesta es sí, porque efectivamente en una olla de presión uno puede cocinar a temperaturas más altas de 100. La recomendación es no hacerlo porque no podemos controlar esa temperatura. Es un recipiente hermético donde no le podemos medir la temperatura. Entonces no tenemos certeza de que el producto alcanzó la temperatura mínima para destruir las esporas. ¿De acuerdo? La siguiente. Hablemos de la diferencia de dos tratamientos térmicos que a veces se confunden y que a veces no tenemos claro qué es. Hablemos de la diferencia entre pasteurización y esterilización comercial. La pasteurización, por definición, es un tratamiento térmico que se aplica para matar patógenos. Eso es lo que busca. Eliminar los patógenos, los microorganismos causantes de enfermedad que están en el alimento. Entonces, ¿será que un producto pasteurizado se puede deteriorar? Sí, los productos pasteurizados sí tienen microorganismos de deterioro. No tienen a nadie, no tienen ningún microorganismo que pueda causar enfermedad en el ser humano.
porque fueron diseñados para matar patógenos, pero pueden haber microorganismos de deterioro que son más resistentes que sobrevivan en el alimento. Entonces, por eso ustedes pueden notar, si compramos una leche pasteurizada, usemos el ejemplo de Dos Pinos, que es la leche que trae las letritas de colores de Leche Milk, ese producto no lo podemos almacenar a temperatura ambiente, requiere la refrigeración para evitar que los microorganismos de deterioro se desarrollen. Ahora, si yo dejo la leche pasteurizada a temperatura ambiente y me la tomo al día siguiente, ¿me voy a enfermar? La respuesta es no, no se va a enfermar porque ese alimento no tenía patógenos. Si estaba cerrado, ¿verdad? Estamos hablando que nadie lo ha cortado ni le ha alterado el sello, pero si el alimento estaba cerrado, al día siguiente, aunque esté inflado, aunque esté ácido, aunque huela mal, no es un alimento peligroso para la salud. Pero necesitamos la refrigeración porque hay microorganismos de deterioro y queremos retardar su crecimiento y alargar la vida útil. Esos son un grupo de alimentos, los pasteurizados, donde se aplica un tratamiento térmico ligero para poder matar los patógenos, pero el alimento tiene microorganismos. El otro grupo son los de esterilización comercial, que se aplica un tratamiento térmico tan severo que destruye todo. Y entonces, como no hay microorganismos presentes, se pueden quedar a temperatura ambiente. ¿De acuerdo? Hay algunos alimentos comercialmente estériles que se venden en refrigeración, por ejemplo, algunos jugos. Pero en realidad ellos podrían estar a temperatura ambiente. Solo se venden en refrigeración porque la gente los consume fríos, pero no porque es un paso indispensable para conservar su vida útil. La siguiente. Aquí tenemos ejemplos de diferentes productos. La leche azul es una leche que ha recibido un tratamiento de esterilización comercial y por eso se puede quedar a temperatura ambiente, mientras que el otro ejemplo está la leche milk, que yo les digo que es pasteurizada pero requiere refrigeración. Podemos encontrar también, por ejemplo, agua de pipa pasteurizada refrigerada en el supermercado, pero también podríamos encontrar un producto como este de Vita Coco que es sujeto a un tratamiento de esterilización comercial y que puede estar a temperatura ambiente por el resto de su vida útil. ¿De acuerdo? La siguiente. ¿Cuál es el efecto del pH del tratamiento térmico? Bueno, con las temperaturas moderadas, cuando yo digo moderado estoy hablando por debajo de 100 grados centígrados. Con temperaturas por debajo de 100 grados centígrados no podemos destruir esporas. Entonces, no podemos controlar a Clostridium botulinum, por ejemplo. En los alimentos de baja acidez, pH por encima de 4.6, las altas temperaturas sí son capaces de destruir esas esporas. Seguimos. Los alimentos, les decía entonces, de baja acidez necesitan ser procesados a temperaturas por encima de 100 grados y necesitan un equipo especial, ya sea un autoclave o un equipo de procesamiento aséptico. En el caso de los alimentos ácidos y acidificados, nosotros los podemos hacer en la casa y no hay ningún problema. Seguimos. Estas son técnicas para elaborar alimentos acidificados, o sea, pH por debajo de 4.6. Una forma es, en la primera imagen a la izquierda, arriba, pueden ver que uno tiene el envase. Con un embudo llena el envase con el producto en caliente. En este caso lo que hay que hacer es tapar inmediatamente e invertir el envase. A la hora que le damos vuelta al envase, entonces con el mismo calorcito del producto, esterilizamos el espacio de cabeza, ¿verdad? El cuello del envase y la tapa. Y entonces el producto queda comercialmente estéril. ¿A qué temperatura debo de llenar? Bueno, esto depende del pH del alimento. Si su alimento tiene un pH por debajo de 3.9, usted puede llenar a 85 grados, por ejemplo. Pero si su alimento tiene un pH de 4.1, todavía está por debajo de 4.6, 4.1, usted necesita llenar a 95 grados centígrados. Eso hay tablas y hay recomendaciones, hay especialistas que se encargan en diseñar este tipo de tratamientos. Mi recomendación es cuando uno tiene la duda, es mejor consultar a un especialista. La Universidad de Costa Rica tiene un departamento de apoyo tecnológico a la industria que pueda apoyar a un emprendedor que desea saber cuál es la temperatura óptima para llenar su producto. Esa es una forma. Dígame. Bueno, aprovechar para hacerle una consulta, no sé si será muy, pero cuando hablamos de alimentos de baja acidez, me surge la duda, por ejemplo, del procesamiento de lácteos a nivel artesanal. Estaríamos hablando de que en ese caso
se estaría corriendo en algunas situaciones un poco de riesgo por la naturaleza, si voy entendiendo un poco del pH. En el caso de lácteos específico. En el caso de lácteos, que dicha que me das ejemplo, porque es súper valioso. Los lácteos son un alimento crítico, son muy buenos nutricionalmente hablando, pero para la manipulación debe ser muy estricta. La higiene de procesamiento, del ambiente de procesamiento debe ser muy buena, los envases tienen que estar con una buena calidad sanitaria, la higiene de los operadores, ¿verdad? Debe ser extrema. Y en lácteos, la ventaja que tenemos es que hay tratamientos térmicos moderados, o sea, pero validados. Ya se sabe, por ejemplo, que la leche hay que pasteurizarla a 65 grados por 30 minutos, por ejemplo. Entonces, eso es algo que ya sabemos cómo es, cómo funciona, pero en esos lácteos, en la gran mayoría de los casos, se va a requerir una refrigeración posterior. Y esa refrigeración posterior es crítica, ¿verdad? Que no es el caso en otros productos ácidos. Pero en los lácteos la refrigeración es crítica. Lamentablemente en nuestro país todavía nos encontramos queso palmito a temperatura ambiente, ¿verdad? En las carreteras de nuestro país. Sí. Eso está mal. Culturalmente es aceptado. Lo vemos como normal, pero eso es peligroso para la salud pública, ¿verdad? Entonces, en los lácteos lo más importante es que debe ir acoplado a una muy buena higiene, utilizar procesos que ya están probados que funcionan, ¿verdad? Para calentar, por ejemplo, la leche, y siempre acompañar de una buena refrigeración, evitar el abuso de la temperatura. Muy valiosa la pregunta. Muchas gracias. Tenemos una manita levantada de... Hola, sí, buenas tardes, mucho gusto. Cuente. El caso, nosotros refrigeramos los lácteos, tenemos tina de almacenamiento, almacenamos a 3 grados, pero el año pasado tuvimos la problemática que estuvimos haciendo queso y se cortaba. Ya lo pasábamos al pH, a la máquina al pHímetro, y ahí el pH estaba súper bajo, en 5 inclusive, y ya empezamos a ver qué es lo que sucedía. Inclusive no eran problema en la planta, sino era en la sala de ordeño. Entonces en los colegios siempre vamos a tener muchas veces esa problemática, que no hay desinfección en las salas de ordeño. Que dicha, Dave, que me hace que hace esa intervención tan valiosa, porque también existe, pero son de esos mitos que venimos hablando, ¿verdad? Que uno cuando ya procesa un alimento como que mata todo y no hay ningún problema, pero hay problemas de raíz, ¿verdad? De las materias primas que no se pueden eliminar con procesamiento. Y este ejemplo que usted me dice es súper valioso. Si la calidad higiénica de esa leche desde el ordeño es deficiente, el queso que yo voy a obtener es deficiente, va a tener una calidad inferior, inclusive podría ser peligrosa para los consumidores. Entonces, en definitiva, el primer paso es hacer un buen uso de materias primas reconocidas. Posiblemente en el caso del procesamiento láctico, requieran ser más selectivos a la hora de seleccionar un proveedor de leche, ¿verdad? Lamentablemente no vamos a poder utilizar leche de un lugar con condiciones higiénicas deficientes porque comprometerían la salud de quien va a consumir ese producto, pero es crítico, eso que usted me dice es súper valioso. Ningún tratamiento térmico elimina problemas grandes de raíz. Entonces no se vale, por ejemplo, hay guayabas, están todas podridas, están llenos de gusanos, pero hagamos jalea. Su jalea va a ser de una calidad deficiente. Ni siquiera tengo que probar, se lo puedo adelantar, ¿verdad? Y ese es otro error de concepto que tenemos. Aquellas cosas que ya no están bien, tienen un poquillo de hongos, las papayas están llenas de mohos, pero entonces la pelamos, le cortamos el pedazo, lo licuamos y hacemos una mermelada gourmet para una carne. Eso no está bien, eso es antiético, ¿verdad? Eso es exponer a las personas que van a consumir ese alimento a un riesgo innecesario, que no lo puede ver ni siquiera, que ni siquiera puede tomar la decisión de no consumirlo. Muy valiosa su pregunta. No sé si alguien más tendrá alguna otra inquietud por donde vamos. Si no, continuamos. Continuamos, sí, está bien. Les decía que, bueno, está el llenado en calientes, es una forma de hacer alimentos acidificados, que yo tengo que conocer el pH para poder saber a qué temperatura. Madeline, ¿quería consultarme algo? Sí, quería consultarle cuál es el costo de estos autoclaves, porque bueno, yo ya tengo bastante tiempo de estar en la parte de agroindustrial, ¿verdad? Y temo decirlo que
que pues desconozco y he realizado bastantes giras a bastantes empresas que trabajan con conservas y otros productos y realmente sí me gustaría saber cuáles empresas de Costa Rica están trabajando bajo ese sistema de autoclave y cómo podemos identificar en el mercado un producto que viene trabajado bajo la línea del autoclave. Esa es una de mis preguntas. Qué valiosa pregunta, porque a simple vista no se sabe. No se sabe porque a veces lo vemos por la calidad del envase, pero es muy subjetivo, pero es súper valiosa su pregunta. Mi recomendación es para todas las pequeñas empresas que quieren hacer productos en conservas o en salsas, es no meterse a trabajar en la línea de productos de baja acidez. Entonces, no meterse al tema del autoclave, porque tener un autoclave significa tener posiblemente una caldera, para eso hay regulaciones, el equipo es costoso, estamos hablando de por lo menos unos 5 millones de colones y necesita tener a alguien especializado que diseñe el tratamiento y que lo valide. No es como que yo lo meto, lo puedo cocinar y ya está listo. Eso requiere un especialista que analice el proceso. Mi recomendación es para todos esos pequeños productores que quieren hacer salsas y conservas, es que se queden en la línea segura y eso es acidificando por debajo 4.6. La gran ventaja es que nuestros encurtidos, nuestras chileras, muchas de nuestras salsas se pueden hacer ácidas y el consumidor le gusta, sí, las va a aceptar y estamos teniendo un mayor margen de seguridad. Evitamos un riesgo de salud pública. Muy valiosa su pregunta. Marieta, ¿tiene una pregunta? Sí, Jessy, casualmente con respecto al llenado en caliente, usted dice que con solamente que llene la temperatura que usted dice, más o menos en 85, era que dijo, creo, si no me equivoco, y voltear el recipiente, no tengo que aplicar choque térmico. O sea, simplemente en vaso, en caliente, tapo y volteo y ya. Qué dicha, qué dicha que Marieta me pregunta sobre el choque térmico y ahí tenemos otro mito que resolver. Bueno, y no sé si todos están familiarizados con el choque térmico, pero el choque térmico es un proceso que muchos alimentos se hace. Por ejemplo, el alimento se llena en caliente y después se mete en un baño de agua de hielo o se fría en agua fría para acelerar ese proceso. Ese proceso es indispensable en alimentos de baja acidez que se autoclavan. Porque nosotros matamos todos los microorganismos causantes de deterioro o de enfermedad que crecen en condiciones normales de almacenamiento a temperatura ambiente, pero podría quedar una que otra esporilla de un alimento de deterioro termófilo. Nosotros queremos bajar la temperatura lo más rápido posible para que ese bichillo no esté en la temperatura óptima y nunca pueda crecer. Es un tema de calidad, no es de inocuidad. En los alimentos ácidos y acidificados, lamentablemente, por un asunto de transferencia de información cultural, la gente hace choque térmico, pero eso no es necesario. No es necesario, ¿por qué? Porque más bien con el calor que está entrando en contacto con el envase y la tapa, yo estoy esterilizando el envase. Entonces, si yo lleno en caliente, inmediatamente tapo y meto en agua de hielo, no le dé tiempo a esterilizarse el envase. Entonces, podría ser que en la tapita me queden esporas de un moho. Y después el feliz de la vida en la superficie crece y cuando el consumidor abre aquella conserva le sale aquel hongo gigante verde. En los alimentos ácidos y acidificados, la recomendación es no tener choque térmico, sino hacer un enfriamiento pasivo. Dejar que se enfríe poco a poco hasta que llegue a la temperatura ambiente. Súper valiosa esa pregunta. Vamos a ver. No veo más consultas, Jessy. Usted me dice si continuamos. Continuamos. Bueno, aquí hay Ivania. Dígame, Ivania. Y en el caso de bolsas, yo sé que en frasco no es tan necesario, pero cuando es bolsa plástica, doy pack. Tampoco. Si el alimento es ácido, tampoco es necesario. En ocasiones las empresas lo hacen porque lo que quieren es que el alimento, o sea, que el envase esté frío para poder etiquetar. Por ejemplo, yo no puedo etiquetar una bolsa caliente, pero el alimento debería estar en contacto con la temperatura de llenado al menos por 5 minutos. Cuando son bolsas, que yo no les puedo dar vuelta como un envase, como el que les enseñé en la fotografía, cuando son bolsas la recomendación es inclinarlas, acostarlas, para que el producto caliente entre en contacto con toda la superficie de la bolsita Doypack con la alta temperatura y con eso se esteriliza el envase y logremos la esterilidad comercial. El producto viene estéril, pero el envase no. Entonces ese paso de que el producto entre en contacto con toda la superficie es indispensable para que el alimento no se deteriore. Una vez que han pasado los 5 minutos,
para que ya se esterilice eso, yo puedo enfriar. Puedo enfriar para acelerar el proceso de etiquetado. Pero si no me urge, o sea, si no hay una necesidad inminente, rotular o de guardar o de empacar o lo que sea, la recomendación es dejar a que se haga un enfriamiento pasivo y no acelerado, no hacer choque térmico. Muy bien. Bien, seguimos entonces. Señora, vamos a continuar entonces. El otro tipo de tratamiento que se puede aplicar para esterilizar a nivel casero, a nivel artesanal, es un baño de agua caliente. Estos baños de agua caliente se recomiendan para alimentos que no son fluidos, o sea, que no son salsas, por ejemplo, alimentos que tienen pedazos, trozos de cosas, por ejemplo, los encurtidos. Para poderles decir cuánto tiempo tiene que estar el alimento en el baño de agua caliente, hay que hacer un estudio. No se vale uno nada más como sacarlo de la manga. Hay que poner unos termopares y ver cuándo alcanza la temperatura óptima y cuándo se alcanza una letalidad mínima para que el producto sea estéril. Pero este tratamiento también se puede aplicar a nivel artesanal y producir un producto comercialmente estéril. Seguimos. Retomando, ¿puedo usar una olla a presión para hacer compotas de bebé o productos de baja acidez? Mi recomendación técnica es no lo hagamos. No lo hagamos porque no vamos a poder controlar la temperatura y entonces al no poder controlar la temperatura ponemos en riesgo la salud de una población vulnerable. Podríamos matar a un bebé. En un alimento de baja acidez tendríamos el pH óptimo para que el Clostridium botulino se pueda desarrollar. Tendríamos vacío y entonces hay anaerobiosis, tendríamos la temperatura ambiente y tendríamos un montón de nutrientes que eran para el bebé pero que los va a usar la bacteria. Entonces básicamente estaríamos rozando una línea muy crítica donde pondríamos en riesgo a una población que no se merece estar en un riesgo innecesario. Seguimos. Hay diferentes tipos de llenados. Hay uno que se llama llenado en caliente, que es como lo que vimos en la salsa, se llena con un embudo, se tapa, se invierte el envase y listo. Hay llenados en frío y ustedes dirán, bueno, pero hay gente que llena en frío y el producto no se le pone malo. El llenado en frío solo se puede aplicar en algunos productos que tienen un pH muy bajo. Y por muy bajo estoy hablando de alimentos con un pH por debajo de 3.3. Ya esos valores empiezan a ser sensorialmente inaceptables, entonces no es común que podamos llenar en frío. Hay otro llenado en frío que se llama el llenado aséptico, pero el llenado aséptico es diferente. Yo necesito tener un equipo industrial que es de altísimo costo, ahí estamos hablando por encima de 30 millones de colones, 40 millones de colones. En los equipos de envasado aséptico, que es por ejemplo los que usan para algunos productos comerciales que tal vez ustedes consumirán, lo que se hace es que se esteriliza el producto, se enfría y se esteriliza el envase. Y luego un ambiente completamente estéril, pero estéril, les digo estéril, como más estéril que un quirófano inclusive, en un ambiente estéril se mete el alimento estéril en el envase estéril. Es muy caro y no es algo que nosotros lo pensemos para un productor artesanal. Seguimos. Tal vez alguno en este momento estará diciendo, ¿yo cómo es el pH de un alimento? Bueno, la respuesta corta es, usted no puede saberlo, usted tiene que medirlo, que hay un pHímetro, es el equipo que se utiliza. Sin embargo, hay guías como esta yo la tomé del FDA. FDA tiene una página donde viene el pH de todos los alimentos, entonces con eso se puede dar una idea. Si uno necesita acidificar, bueno, usted dice, bueno, yo estoy trabajando con tomates, son ácidos, entonces no debería tener tanto problema. O bueno, yo quiero trabajar con leche de coco, mira, la leche de coco es de baja acidez, entonces debería tener más cautela para trabajar con esa materia prima. ¿Sí? Eso es algo que ustedes pueden encontrar en internet, es gratuito y es información súper valiosa. Seguimos. Practicamos un poquito entonces esa pregunta que me acaba de hacer una de ustedes de cómo se hace ese producto, cómo sabe uno. Bueno, no sé, pero veamos esos productos a ver si se nos ocurre. Seguimos. Estos son colados para bebé. Son de pavo, de vegetales, de brócoli, zanahoria. ¿Cuál creerán que es el tratamiento que se aplicó para esos productos considerando los ingredientes que tienen? En el chat, ¿lo puede poner alguno? Si se le ocurre. ¿Será un llenado en caliente o será un aséptico o será un llenado en frío? Ahí tiene una manita. Dale, Dave. Sí, Dave, ¿querés decir? Sí. Sí, decime. Ya, ahora sí.
Eso lleva esterilización y autoclavado. Ok. Esterilización comercial y autoclavado. Ok, es un producto comercial estéril, muy bien, es autoclavado. ¿Y cómo saben que eso es autoclavado? Bueno, porque es altamente probable que sea un producto de baja acidez. Entonces, si un productor que yo conozco quiere hacer eso a nivel artesanal, ¿se lo recomiendo? Posiblemente no. Veamos el siguiente ejemplo. La 46 puede ser. Bueno, si vemos este es de pera y manzana. Usamos esos dos ejemplos. ¿Será que pera y manzana también es indispensable que trabajemos solo con un autoclave? ¿Ustedes qué creen? Indica Bueno, Xiomara que no. Y ahí Dave también levantó la mano por si ok, quiere participar. ok, de, En realidad tenemos que partir a partir de la base de la materia prima con que se elabora, porque el banano tiene un pH prácticamente casi que neutro. Y entonces, a partir de ahí, siempre hay que hacer esterilización comercial y autoclavar, y más que es un alimento para niños. ok. Entonces depende muy bien de la materia prima. En estos productos que acabo de mostrar de pera y manzana, yo podría usar un autoclave, no pasa nada. Yo puedo usarla, pero no es indispensable. Yo sí podría hacer una compota de peras y de manzana a nivel artesanal, con un llenado en caliente o con un baño de agua caliente. ¿De acuerdo? Eso es como lo más importante. Seguimos. Esos productos que ustedes tal vez los verán en el mercado, pesto, que lo que tiene es albahaca o culantro con aceite de oliva. El aceite genera un ambiente anaerobio, es un producto tremendamente riesgoso. O por ejemplo, cuando encontramos ajos en aceite. Los ajos en aceite se han vinculado a brotes de Clostridium botulinum, han causado muertes en el mundo. Entonces, cuando yo veo estos productos en el mercado, automáticamente puedo saber que esos productos se autoclavaron. No hay otra forma de estabilizarlos ni de que no produzcan problemas a la salud. Y entonces, cuando hay un pequeño productor que dice, mira, es que yo quisiera hacer ajitos en conserva, así, mi recomendación es no lo haga. Es un producto riesgoso. Y si lo va a hacer, tendría que mantenerlo en refrigeración y tendría que consumirlo en un periodo menor a 3 días. Cuando uno no sabe el pH del alimento, esas son las dos recomendaciones clave. Mantenga refrigeración y consúmalo lo más pronto posible, en un tiempo menor a 3 días. ¿Por qué? Porque si por alguna razón fuera de baja acidez y todavía hay esporas de Clostridium botulinum, después de ese tiempo ya se podría producir la toxina, pero antes de eso estamos bien. Entonces, por eso en la casa también nosotros comemos alimentos de baja acidez y los guardamos en la refri y no nos pasa nada, porque usualmente los consumimos en un periodo corto o congelamos para utilizar después. ¿Sí? Seguimos. Algunos jugos que ustedes van a ver en el mercado vienen estables a temperatura ambiente. Esto se puede lograr con un llenado séptico, con un llenado en caliente, con un baño de agua. Hay muchas tecnologías. El tratamiento térmico no depende si es un jugo o no, depende de las materias primas, de ahí depende. Si yo no sé el pH de las materias primas, pues tengo que empezar por ahí, pues tengo que empezar por explorar, y si no, ni siquiera quiero explorar, quiero saber el valor certero, lo que tengo que hacer es medir el pH. El pH se debe medir a temperatura ambiente, nunca se debe medir en una muestra caliente ni fría. La temperatura influye en el resultado y eso es súper importante que lo tengan presente. Alguna gente mide pH en muestras calientes y ese valor no es real. Ese valor podría estar alterado. Seguimos. Aquí está lloviendo terriblemente, entonces si no me escuchan, me indican por favor. Escucha También bien. una... Un Sí, momento. bueno, Sí. qué dicha. Hay otra forma de estabilizar los alimentos y es controlando la actividad de agua. Pero para controlar la actividad de agua a un nivel que resulte aceptable, que no crezca Clostridium botulinum, yo tengo que tener por lo menos un 10% de sal. Por ejemplo, tengo que tener una actividad de agua por debajo de 0.91. La actividad de agua es algo que se mide, es un aparatito, pero lamentablemente no está disponible en muchas industrias. Pero bueno, esa sería otra forma. Algunos productos se controlan por actividad de agua. La salsa de soya
que está a temperatura ambiente y es fluida, tiene muchísima sal, la salsa de soya, entonces eso permite bajar la actividad de agua, entonces aunque hay agua fluida no está disponible para el crecimiento de microorganismos. ¿Cómo sé yo si tengo un alimento que se puede controlar por actividad de agua? Tendría que medir la actividad de agua. Este es un servicio que también ofrecen los laboratorios privados, eso es algo que algunas universidades tienen el equipo para medirlo y hacen mediciones, o también algunos laboratorios privados pueden hacer análisis, o algunas empresas tienen su aparatito. Seguimos. El valor crítico, entonces, para prevenir que se desarrolle Clostridium botulinum a nivel de actividad de agua es 0.93. La recomendación que yo les doy es no trabajen al límite. Por ejemplo, con pH tampoco les recomiendo trabajar a puro 4.6, porque cualquier alteración por error humano pondría en riesgo a las personas. Mi recomendación técnica es, con pH, trabajen siempre por debajo de 4.1. Es lo más seguro, tener ahí un colchoncito de seguridad. Y por actividad de agua, trabajen siempre por debajo de 0.91, no en el puro límite de 0.93, para que si hay alguna alteración en una medición de un ingrediente o en un proceso, no se ponga en riesgo la salud de las personas. Seguimos. En algunos alimentos, cuando la actividad de agua baja tanto, como por ejemplo por debajo de 0.6, el alimento no va a ser riesgoso, ¿verdad? Siempre y cuando se haya manipulado en condiciones higiénicas. Entonces, por eso nosotros podemos dejar los productos de panificación a temperatura ambiente, por eso dejamos los chocolates, los confites a temperatura ambiente y no les pasa nada. Es porque al tener una baja actividad de agua, muchos microorganismos ya no se van a poder desarrollar. Seguimos. El deterioro en los alimentos termoprocesados. Entonces, cuando hay deterioro en un alimento termoprocesado, hay causas muy claras. Número 1, el sello no está bien. Si el sello no está bien, por esas fisuras, microfisuras, si la tapa no es buena, se pueden meter microorganismos y crecer en el alimento. Otra razón es, no apliqué el tratamiento térmico correcto. Si el tratamiento térmico no está adecuado dependiendo del pH, entonces el alimento se puede inflar o deteriorar. O no le apliqué calor del todo. Y la tercera causa de deterioro podría ser que no acidifique bien, no llegué al valor crítico que tenía que llegar y por eso los microorganismos se pudieron desarrollar. El tratamiento térmico no fue suficiente el que le apliqué. Seguimos. El indicador más obvio de deterioro en un alimento termoprocesado es el abultamiento del envase. Usualmente cuando hay un envase inflado es porque hay bacterias o levaduras formadoras de gas. Eso se puede evitar con un adecuado tratamiento térmico y en productos lácteos se puede minimizar con una adecuada refrigeración. Los envases abultados o los envases deteriorados con abolladuras, herrumbrados, no deberían utilizarse para el consumo humano. Una vez que hay un envase alterado, por ejemplo, que se infló, no sabemos si el sello se alteró y por ahí pudieron entrar microorganismos peligrosos. O si hay una lata arrugada o herrumbrada, por ese lugar se pudo haber hecho una fisura que permite el ingreso de microorganismos indeseables y pondríamos en riesgo la salud pública. Entonces, por eso es que, digamos, se choca un contenedor, se riegan todos los atunes, están todas las latas abolladas. La recomendación es eso, no se debe donar, eso se debe destruir, esos alimentos no se deben consumir. Seguimos. Hay abombamiento en algunos envases que no es microbiano. Este es el caso de un refresco gaseoso que no tenía ningún tipo de microorganismo. A veces el abombamiento del envase se da por una reacción química. Cuando el ácido del alimento entra en contacto con algunos materiales de empaque y se produce gas. Eso es atípico. Nosotros no podemos diferenciar si el abombamiento es por microorganismos o no. Entonces la recomendación es cuando hay abombamiento no consuma el alimento, evite su consumo. Seguimos. Hay algunos microorganismos que van a producir gas y esa es una señal de deterioro, el envase se infla, pero hay otros que no producen gas y solo acidifican, bajan el pH, entonces uno lo prueba y tal vez les sabe fermentado. Son un problema económico, ¿verdad? El deterioro es económico, es que ese alimento ya se puede vender, ya no se puede consumir, pero no de salud pública. También podría ser un problema de deterioro microbiológico cuando el producto está desintegrado, la textura está mal, los jarabes están muy turbios. Y eso se puede prevenir con una adecuada higiene y con un adecuado tratamiento térmico. Seguimos. Hay diferentes indicios de deterioro y el deterioro se puede dar por diferentes razones. A veces pasa
que toman unas materias primas y las dejan a temperatura ambiente, en un ambiente muy contaminado y se fermentan, fresas. Entonces resulta que la jalea de fresa sabe terrible. Entonces, el deterioro se debe evitar en todas las etapas del proceso productivo, desde la materia prima hasta el producto terminado. Seguimos. Aspectos claves entonces para definir el tratamiento térmico. Este es un resumen de lo que hemos visto hasta este momento. Yo necesito conocer el pH o la actividad de agua de la formulación del alimento. Tengo que tener equipo calibrado. No se va a tener un pHímetro que no se calibra. Hay formas estandarizadas para medir el pH, para calibrar el equipo. Tengo que tener un termómetro, pero no es cualquier termómetro. Se recomienda tener termómetros de espiga que no sean de vidrio, porque el vidrio puede representar un riesgo para la salud humana, y que además no tengan mercurio. No se recomienda tener termómetros de mercurio en plantas procesadoras de alimentos. Siempre tenemos que aplicar las buenas prácticas de manufactura, y eso es higiene. Higiene general en el ambiente de trabajo, en las personas. Decime, Madeleine, ¿tenías una pregunta? Ajá, es con respecto a los termómetros. Sí. ¿Qué opinas del termómetro de infrarrojo digital? Funciona perfecto si está calibrado. Okay. Lamentablemente están de moda, ¿verdad? Porque se empezaron a adquirir para medir la temperatura a la gente como un indicador de si era paciente de COVID o no. Sin embargo, algunos de esos que eran para personas ahora los están utilizando para alimentos. No sí, funcionan pero así, ¿verdad? Deberían ser de uso exclusivo para alimentario, alimentos. uso alimentario. Ajá, exacto. Y funcionan muy bien, muy bien, siempre y cuando se les dé el mantenimiento adecuado y estén calibrados. Hay mucha gente que usa un termómetro que era de personas para alimentos, o usa uno de alimentos, pero en su vida lo ha calibrado. Entonces no tiene la menor idea de si funciona bien o no. Medir la temperatura con un termómetro no calibrado es equivalente a no medirla, ¿verdad? Igual que medir un pH con un pHímetro no calibrado. Muy valiosa la intervención. Alguien está indicando aquí que si las especias deshidratadas pueden ser altamente contaminantes. En efecto, las especias, dependiendo del origen, podrían venir muy contaminadas y ser una fuente de contaminación bastante peligrosa. Por eso se recomienda utilizar proveedores reconocidos y tener una adecuada higiene en el procesamiento. Seguimos. Vamos a ver. Hablemos entonces ya en el proceso. Hagamos un proceso, recorramos un proceso de elaboración de una salsa o un aderezo para ver las etapas. Esas son las operaciones unitarias más comunes. Número 1, pasemos a la siguiente. Siempre debo tener cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura. Ustedes que trabajan en el tema agroindustrial deberían tener en sus computadoras el Reglamento Técnico Centroamericano de Buenas Prácticas de Manufactura. Eso es de acatamiento obligatorio. En nuestro país no es negociable. Las buenas prácticas de manufactura es la base para que todos los procesos funcionen. A lo mejor y no tengo una instalación de esquinas redondeadas, pero entonces como no tengo esquinas redondeadas, le limpio bien las esquinas, ¿verdad? Para que no se represente una fuente de contaminación. Pero conocer las buenas prácticas de manufactura es responsabilidad de toda persona que trabaje con el procesamiento de alimentos. Si no tengo una adecuada higiene en las personas, desde ahí podríamos estar generando un problema de salud pública. Vamos a la siguiente. Adquisición de materia prima. Eso es fundamental y Dave ahora nos hizo el comentario, por ejemplo, en productos lácteos, pero aplica para todo. Yo tengo que saber de dónde viene. Yo no puedo cambiar, por ejemplo, que yo compro un vinagre a un proveedor y de pronto hay otro más barato, entonces compremos esto. En el caso del vinagre es crítico en muchos alimentos, salsas y aderezos porque es lo que permite acidificar. Y el vinagre, por ejemplo, tiene un porcentaje de acidez que viene reportado en la etiqueta. Y hay algunos vinagres que tienen un 1% y otros tienen un 12%. Si yo hago la formulación con un 12% y después cambio a 1%, el pH no va a ser el requerido. Y entonces yo podría tener un problema de inocuidad ahí. Yo no le puedo cambiar, ¿verdad? Por ejemplo, que estaba utilizando limones, pero ahora quiero usar mangos. O sea, el pH es distinto de esos alimentos. Entonces, la calidad de las materias primas, el origen, siempre utilizar lo mismo es indispensable para asegurar el producto terminado. También es muy importante conocer el tema de agroquímicos, ¿verdad? Hay muchos productos que podrían tener altas cantidades de agroquímicos que no podemos ver a simple vista, que no podemos medir y eso podría poner en riesgo la salud de las personas. Marieta.
Dígame. Jessy, una pregunta. ¿Cuál sería entonces el pH recomendado para el vinagre, para el uso de vinagre? O sea, el vinagre no importa, usted puede usar cualquiera, puede usar de un 12%, de un 1%, de un 0.5%. Lo importante es que cuando ya hace la formulación, mida el pH para ver que llegó a ese valor por debajo de 4.6. Mi recomendación por debajo de 4.1. Y siempre utilice el mismo vinagre, ¿verdad? No el mismo, un vinagre con el mismo porcentaje de acidez para que no tenga variaciones importantes. No hay nada escrito en piedra sobre cuál debo usar. Yo puedo usar cualquiera, pero siempre tengo que usar el mismo y asegurarme que alcanzo el valor deseado. Es una pregunta súper valiosa. Dave, dígame. Yo normalmente, pues, dependiendo de la disponibilidad, no me gusta usar el vinagre sintético. Entonces, por ende, aquí, No te escucho bien. No se te escucho como ¿Aló? cortado. Sí, la señal aquí es muy mala. Hola, Sí, ahí lo escuchamos. hola. Así. Bueno, le comentaba que normalmente yo uso para regular también el pH, digamos, por disponibilidad, porque en vez de vinagre, me gusta el vinagre sintético, yo uso ácido cítrico en polvo para regular la formulación del pH. Sí, se puede usar ácido cítrico, se puede usar ácido acético, se puede utilizar ácido málico, se puede usar ácido tartárico. Hay un montón de ácidos que uno puede utilizar. Sí, hay algo muy importante que les tengo que decir aquí. El vinagre, que tiene ácido acético, tiene una mejor capacidad antimicrobiana que el ácido cítrico. Entonces, es una barrera adicional. Si el alimento lo permite, si no sabe mal, siempre es preferible usar vinagre antes de ácido cítrico porque tiene mayor actividad antimicrobiana. Pero uno puede regular, si el alimento con vinagre sabe muy mal, uno lo puede usar con ácido cítrico. Es más, no tiene que usar ácido cítrico, puede usar materias primas que tengan ácido cítrico, puede utilizar limones, puede utilizar naranjas, puede utilizar piña. Lo importante es que alcance el valor deseado. Tengo otra preguntita por aquí, pues ya les contesté. Ahí ¿Si hay está alguien? Ivania. Ivania. Yo hago el vinagre, ¿qué porcentaje es el genial? Digamos, nosotros casi siempre lo utilizamos a un 3% por el gusto del cliente, pero ¿cuál sería el ideal? No hay un porcentaje ideal. Lo importante es que el producto terminado llegue al pH mínimo requerido, ¿verdad? Si uso un 3% y llego al pH requerido para garantizar la inocuidad y la calidad, todo perfecto. Si voy a usar pasarme un 12%, entonces voy a necesitar menos y tengo que ajustar la formulación. Entonces, el problema no es el porcentaje, así es. Lo crítico es que al mezclar los ingredientes yo llegué al valor de pH requerido para garantizar la inocuidad, por debajo de 4.1, ¿sí? Eso es lo más relevante. No importa cómo llegue, pero que llegue. Entonces, no hay una receta, no hay una recomendación técnica sobre es mejor un vinagre de un 3 o un vinagre de un 5. Yo creo que estamos, ¿verdad? Ok, No listo. sé si Dave Dave, ¿tenías otra consulta que tiene la manita arriba todavía? Perdón. Listo. Ok, entonces Listo, continuamos. Sí. Bueno, entonces estábamos hablando de las operaciones unitarias. Tener buenas prácticas agrícolas y tener un buen transporte de los alimentos. A veces aquellos alimentos, aquellas materias primas llegan en aquel camión que también trae productos de limpieza, que trae pichingas de gasolina, que trae productos agroquímicos. Esas son prácticas inadecuadas, esas son cosas que debemos evitar. Por ejemplo, hay materias primas que requieren refrigeración. Mantener la refrigeración mantener la cadena de frío antes de su uso es indispensable, ¿verdad? Y siempre hacer una inspección de materias primas. Cualquier defecto en la materia prima se va a reflejar en el producto terminado. Seguimos. Después de tener una buena recepción de materias primas, uno debería hacer una selección y una clasificación. Eso es, yo no debería utilizar todo lo que recibo. Hay alimentos que tienen un deterioro visible, como les decía, de mohos o de algo que está creciendo en la superficie, eso yo lo debería eliminar. Eso no debería entrar al proceso productivo. El siguiente paso sería, bueno, esa selección puede ser visual, puede ser manual, no necesita ser con un equipo en específico, hacer una medición, pero sí
es importante asegurarse que solo entre materia prima de buena calidad para obtener un producto de buena calidad. Seguimos. Otras materias primas que son indispensables, y ahorita nos decían por aquí, Xiomara, algo muy valioso, las especias, de especias muy baratas, pero que son de muy mala calidad y vienen contaminadas, por ejemplo, con E. coli, que es un microorganismo indicador de contaminación fecal. Y tal vez E. coli a uno no le dice nada, pero cuando uno le dicen lo que significa, si un alimento tiene E. coli, lo que significa es que tiene materia fecal. Yo no quiero comer materia fecal de nadie, ni de un animal, ni de una persona. Esto es completamente inaceptable, ¿de acuerdo? Otra materia prima crítica son los envases. Los envases se deberían cuidar, chinear, tener en ambientes higiénicos y no ahí empolvados con las tapas destapadas, en un lugar donde le cae el polvo, le cae la humedad. Yo debo asegurarme que no hayan fisuras, por ejemplo, si son envases de vidrio, porque un pedacito de vidrio puede poner en riesgo la salud de las personas. Aquí sobre los envases me voy a detener en algo muy crítico y esos envases ahora están muy de moda, ¿verdad? Como los mason jar o esos envases que son de vidrio para hacer jaleas y conservas. Esos envases usualmente vienen con una tapita metálica. Esa tapita metálica es de un solo uso, no se deben reciclar, no fueron diseñadas para que ustedes las reciclen. El envase per se sí se puede reciclar. Yo puedo utilizar esos envases en varias ocasiones. Son muy resistentes y eso es muy amigable con el ambiente. Pero la tapa no. La tapa tiene plastisol. Es un plastiquito, una película plástica que está adentro. Entonces, cuando el envase se calienta, se llena en caliente, uno tapa el envase, invierte o mete un baño de agua caliente, ese plastisol se derrite. Y gracias a que se derrite, la tapa se adhiere herméticamente al vidrio. Pero una vez que ya eso ocurrió, una vez, ese plastisol se deformó. Entonces yo lo sigo utilizando, en las próximas veces yo no voy a garantizar un sello hermético. Entonces esa es una práctica que hay que evitar, reutilizar tapas. Aquí me preguntan, Xiomara, tengo una duda con respecto al uso de aceites con mezclas. Dígame, Xiomara. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, yo sí la escucho. Adelante, Xiomara, sí, sí se escuchan. Perfecto, muchas gracias. Es que yo tengo una duda con respecto a que en la actualidad están vendiendo presentaciones que mencionaste anteriormente como ajo picado con aceite o ajo picado con perejil o ajo con romero y albahaca. Entonces, ¿qué proceso de esterilización aplico ahí, digamos, a la hora, disculpen, es que yo vivo en la orilla de la carretera. ¿Qué tipo de proceso realizo a la hora de esterilizar? Porque, digamos, si estamos midiendo el pH, ya sea en cualquier producto frutícola, ya sea en la mermelada, jalea, lo que sea, pero en el aceite como tal, ¿qué indicador me da a mí? Porque yo sé que son productos altamente peligrosos, después de abiertos hay que refrigerarlos, pero he visto personas que abren los frascos de aceite con orégano o aceite con ajo y duran hasta 2 meses en refrigeración. Y yo digo, Dios mío, si supieran lo peligroso que es eso, no lo harían. Qué dicha que me dices, sí, muy valiosa esa intervención, Xiomara, porque lamentablemente nosotros tenemos en el mercado y consumimos productos que son riesgosos y está la cultura de, pero nunca me ha pasado nada. En realidad no sabe si alguien se ha enfermado y ha estado en una condición muy delicada por consumir un alimento contaminado. Los aceites con orégano, aceites con romero y eso, se deberían hacer para uso casero. Usted lo hace en la casa, lo mantiene en refrigeración y lo usa en menos de 3 días. Ahí no pasa nada, ¿verdad? Es un riesgo que usted asume. Pero yo no debería vender como productor artesanal un aceite con ajos o con romero. A menos, tengo 2 opciones. Número 1, acidificar. Bajar el pH por debajo de 4.6. Muchos de esos productos no van a saber bien. Pero bueno, esa es una alternativa. Acidificar con vinagre, con ácido cítrico, con jugo, con ácido balsámico, con, ustedes dirán, cualquier ingrediente ácido. O la otra opción que tengo es autoclavar. Y si no tengo ese equipo, entonces no lo puedo hacer. Yo debería hacerlo, venderlo en refrigeración y que lo consuman en menos de 3 días. Sí, eso es como todas las alternativas. Todo lo que está fuera de eso, ahora yo me quedo más tranquila porque les quedó claro de que eso es riesgoso. Aunque se haga, eso es muy riesgoso. Eso no debería comercializarse en nuestro país. Yo tengo otra pregunta aquí. Madeline. Sí, decime.
tengo dos preguntitas. Una es con respecto a los insumos, ¿verdad? O materias primas, y lo que tiene que ver con la fecha de caducidad o vencimiento, ¿verdad? ¿Cómo podemos manejar ahí un rango? O si debemos apegarnos exclusivamente a la fecha de vencimiento, ¿verdad? Porque sabemos que, por ejemplo, yo utilizo, por ejemplo, productos de Aztec, y ellos, dentro de la misma empresa, ellos me dicen, no, puedes utilizar un rango de un lapso para poderlos utilizar, pero bueno, yo me imagino que su apreciación es se desecha. Sin embargo, muchas veces con el costo, ¿verdad? Con el costo que tienen esos insumos, sí es bastante difícil y me gustaría saber la apreciación. Sí, y otra es, valiosa. Y otra es con respecto a los chips. ¿Cómo podemos hacer para controlar el pH de esos chips y cuál sería la mejor forma de poderlos pues trabajar? Ok, vamos con la primera, vida útil, fecha de caducidad. Si son materias primas perecederas, queso, leche, carne, pescado, natilla, después de la fecha de caducidad no se puede usar. Todo lo que es perecedero, ¿verdad? Y ahora ya ustedes me entenderán un poquito mejor porque yo les expliqué que son productos más riesgosos desde el punto de vista de inocuidad. Ahora, materias primas no perecederas, es importante que ustedes sepan que la vida útil se define con respecto a la calidad. O sea, no tiene que ver con inocuidad, sino que tiene que ver con que mantenga ciertas características deseables. Entonces, usted puede consumir un alimento no perecedero después de la vida útil y no se va a enfermar. Usted puede consumir harina, azúcar, ácido cítrico, vinagre, aceite, sal. La materia prima no funciona muy bien. De repente era un ácido y ya no está con la acidez que es, entonces a la hora de medir el pH no me da el valor, pero es algo que yo puedo controlar. Pero la recomendación técnica es materias primas perecederas no se utilizan después de vida útil. Materias primas no perecederas, estables a temperatura ambiente, las puede utilizar siempre y cuando no tengan un desarrollo de microorganismos visible. Usted las puede utilizar y no le va a pasar nada. Eso es una decisión tomada con conocimiento técnico. Eso no es peligroso. Ustedes tienen en la casa unos macarrones, o sea, se vencían hace 3 días, ¿me los puedo comer? Claro que sí, cómaselos, no desperdicie el alimento, no le va a pasar nada. La vida útil no tiene que ver con que el alimento sea inocuo o no, sino con un asunto de calidad. A lo mejor les sabe medio rancios, pero su salud no está en riesgo, la salud de sus seres queridos no está en riesgo. Muy, muy valiosa la pregunta. ¿Me queda buena? Sí, Marieta estaba con la manita alzada, pero no sé si ya desistió de la pregunta, no sé, Marieta. No, casualmente ahí venía entre la que hizo la compañera anteriormente con respecto a lo de la caducidad, también porque iba enfocada a lo que son, digamos, en el ejemplo de lácteos, con respecto a los lactobacilos, que a veces, digamos, el proveedor, digamos, me llega y no lo consume en la fecha, pero están sellados. ¿Se puede consumir o hay que botarlos?, dijo la compañera. Eso es un cultivo, como un cultivo iniciador para hacer, por ejemplo, un yogur o para hacer exactamente, queso. Exactamente. Okay. Los microorganismos tienen una particularidad. Ellos se empiezan a morir en el tiempo, no son eternos. Entonces, digamos, después de la fecha de caducidad, eso es hablarlo con el proveedor. Algunos después de la fecha de caducidad siguen bien y se pueden utilizar y no pasa nada. Si ya la fecha ha pasado demasiado, es posible que ese microorganismo no esté en la población que usted necesita y entonces empieza y no, ¿cómo se llama? No acidifica bien y entonces aquel queso me queda rarísimo y aquel yogur no cuaja y entonces empiezo a tener problemas de calidad. Entonces, con microorganismos, la recomendación es trabajar de la mano con el proveedor. Ellos manejan rangos, entonces ellos le van a decir si todavía está dentro del rango que se puede utilizar. ¿Se pueden ser vencidos? Sí, que no le pasó nada más que puede ser que no funcione tan bien como antes. Bien, muy valioso. Jessy, ¿nos ayudas con lo de los chips? Los chips, gracias, se me había olvidado ya que dicha que me dijo. Los chips no entran en esta categoría porque los chips son o fritos o horneados y a la hora de hacer eso usted le saca el agua.
Entonces son productos regulados por actividad de agua. Usted no necesita medir el pH. La actividad de agua de fijo va a estar por debajo de 0.6 y con eso controla una serie de microorganismos. Entonces son productos muchísimo más amigables para el procesamiento que salsas o conservas. Puede estar tranquila. Si se hizo una adecuada fritura, un adecuado horneado, todo está bien. No hay que medirles pH, por ejemplo. Seguimos. Productos que tienen aceite. Cuando tiene mucho aceite, digamos, si yo hago una conserva y va a tener vinagre, pero va a tener aceite. El aceite afecta la medición de pH. Entonces, la recomendación siempre es acidifique todos los ingredientes sin aceite. Mida pH y hasta después mezcle con el aceite. O sea, nunca le mida el pH a un alimento que contiene gran cantidad de aceite porque el dato es incorrecto, ¿sí? Hay una serie de aditivos que se pueden utilizar en los alimentos como espesantes, antioxidantes, para evitar la separación de fases, humo líquido para que tenga mejor sabor. Mi recomendación es trabajen de la mano con los proveedores. Ellos les van a dar las indicaciones exactas de cómo utilizar estas materias primas de la mejor manera. Me pregunta si Omar, el queso seco de Guanacaste es un ejemplo de producto de baja actividad de agua. Quisiera decirle que sí, pero no. No todos los quesos bagaces de Guanacaste tienen una baja actividad de agua. Por ejemplo, hay algunos que tienen una actividad de agua alta y podrían ser riesgosos para el consumidor y deberían mantenerse en refrigeración. Y la única forma de saberlo es midiéndolo. Y eso depende de cuánto tiempo ha estado ese producto en sal. Pero hay prácticas de prácticas. Entonces no me atrevería a estandarizar. Yo si recibo un queso seco, lo mantendría en refrigeración. Ante la duda de si alcanzó una actividad de agua suficiente para evitar que represente problemas de salud pública. No es lo mismo que un queso parmesano que compran de la marca Kraft en PriceMart. Eso tiene una actividad de agua por debajo de 0.3 y no va a ser riesgoso. Pero si viene de un productor artesanal, yo no sé la actividad de agua, mi recomendación es prefiera mantenerlo en refrigeración ante la duda. Seguimos, porque nos queda 20 minutos para terminar. Tenemos que terminar el proceso. Seguimos. Todas esas materias primas, lo importante es asegurarse que trabajan de la mano entonces con el proveedor, que les dice las indicaciones y ustedes van a utilizar según las recomendaciones de ese proveedor. La siguiente. Lavado y desinfección de materias primas. Es indispensable que sepan que para lavar materias primas frescas no se recomienda el uso de jabón. Eso es como algo que nosotros hemos aprendido como en el tiempo, pero los jabones no fueron diseñados, no son grado alimentario en muchas ocasiones y más bien podrían representar un peligro físico. Lave, restriegue con una esponja de uso para ese fin, con un cepillito, con las manos y con agua. Eso es suficiente. Desinfectar. Bueno, algunas materias primas se pueden desinfectar para mantener una adecuada higiene en el ambiente de procesamiento. Entonces se puede desinfectar, por ejemplo, cloro a 100 partes por millón, pero no más de eso. Para eso hay mucha literatura. Uno puede buscar recomendaciones de la FAO, del FDA, que le digan a uno a qué condiciones y con qué desinfectante puede desinfectar. De acuerdo, pero es algo que yo tengo que hacer de forma controlada y no, por ejemplo, la concentración de cloro la tengo que medir, la tengo que preparar y no es agarro el agua, le echo un chorro de cloro y está listo, desinfecta la lechuga. Esas son prácticas inadecuadas que podrían ser contraproducentes, que podrían ser riesgosas. Seguimos. El lavado se puede hacer de muchas formas, ¿verdad? Por inmersión o con chorritos o como sea, o un tubo, no importa. Lo importante es que lo hagamos. El lavado es indispensable para bajar la cantidad de materia orgánica, ¿verdad? De microorganismos que tenemos en el ambiente. Hay materias primas, por ejemplo, las zanahorias que vienen de la tierra, entonces tienden a venir más contaminadas, pues esas van a requerir un proceso más riguroso de limpieza que otra materia prima, por ejemplo, una lechuga hidropónica, ¿verdad? El proceso de limpieza no es el mismo. Seguimos. Controles importantes. Bueno, si yo estoy usando la misma agua, entonces tengo que cambiar con cierta frecuencia. La calidad higiénica de esas materias primas, como las transporto. Si uso un desinfectante, bueno, que venga de un proveedor reconocido. No se vale comprar desinfectantes que no sé ni qué es. Si lo compro quizás en la pañalera de la esquina y no sé a qué concentración viene, eso está mal. Yo debería utilizar concentraciones conocidas de desinfectantes que han sido probados para uso en alimento, que son grado alimentario. Si lo hago manual automatizado, al final el resultado va a ser el mismo, lo importante es hacerlo.
Pelado y reducción de tamaño, bueno, eso es una operación muy común, se puede hacer con cuchillos, se puede hacer con equipos y lo que hace es facilitar la transferencia de calor. ¿Influye en la higiene del producto? Sí, si las condiciones de trabajo no son las adecuadas, podríamos introducir más microorganismos de la cuenta. Seguimos. La siguiente, por favor. El mezclado de ingredientes, el orden del mezclado es importante, ¿verdad? Les decía, por ejemplo, uno no debería agregar el aceite y medir el pH, sino debería medir el pH y hasta después agregar el aceite. Hay algunas materias primas que si yo las agrego al principio ya no se van a solubilizar, entonces entender cuál es el orden de la adición de los ingredientes es importante para obtener un producto de buena calidad. La mezcla se puede hacer manual, la mezcla se puede hacer con una olla y una cuchara grande, o la mezcla se puede hacer en un equipo. Eso no es crítico para la inocuidad, es importante para la calidad, pero no importa, no es indispensable tener un equipo específico. Siempre después del mezclado es indispensable medir el pH de la muestra, porque si no alcanza el valor deseado, es recomendable ajustar antes de aplicar el tratamiento térmico. Ya una vez se aplicó el tratamiento térmico, no hay nada que hacer. La acidificación, entonces, yo espero que les haya quedado claro esta presentación, que es un paso crítico que separa lo aceptable de lo inaceptable, que podría poner en riesgo la salud de las personas, entonces que yo debo medir el pH. En los alimentos ácidos acidificados, ¿verdad? Como cuando yo hago una salsa, una conserva, yo debería guardar una muestra y medirle el pH 24 horas después, porque algunos alimentos en el tiempo su pH se altera, sube o baja. Entonces es recomendable verificar que el pH se mantiene por debajo del valor aceptable. Si se sube, entonces yo tengo que cambiar esa formulación. Y en muchas ocasiones eso no se hace. Se mide el pH en el proceso y después se deja y no se sabe si se equilibró un valor aceptable. Entonces medir el pH de al menos una muestra 24 horas después es indispensable. Seguimos. Medición de pH. Bueno, yo les decía que había cintas indicadoras, pero que no es apropiado. Lo adecuado es tener un termómetro. No lo vamos a ver acá, pero hay en internet herramientas disponibles sobre cómo se calibra un pHímetro. Yo aquí les estoy dejando en esta presentación un vínculo a un video de YouTube para que ustedes lo puedan ver con calma cuando lo deseen. Me parece que esa versión está en inglés, pero hay una versión en español. Yo lo que voy a hacer es pasarle los vínculos a Miner para que los pueda compartir con ustedes. Hay instrucciones clarísimas de cómo se calibra un pHímetro. Y en la siguiente diapositiva les voy a dejar el vínculo de cómo se hace la medición de un pH. No es lo mismo medirle el pH a una salsa fluida a una conserva que tiene trozos de, qué sé yo, de zanahoria y coliflor y otras cosas. Entonces, en ese video viene detallado cómo se hace esa medición. Está en inglés, pero también tenemos la versión en español. Y es importante que lo revisen porque son cosas que no vamos a ver acá, pero son críticas para tener un producto inocuo y estable a temperatura ambiente, por ejemplo. En la que sigue, llenado de envases. Algo muy importante es que yo debo estandarizar. No se vale que eso yo lo haga al ojo. Yo debería saber cuánto de vegetal, por ejemplo, con respecto al líquido gobierno, tengo que agregar. La recomendación de esto es trabajarlo siempre con peso para poderlo estandarizar, para mantenerlo de forma constante. Dave, ¿tiene una pregunta? No, en realidad era para darles un dato a los compañeros que normalmente me imagino que ya muchos van a buscar un pHímetro, porque muchas veces la gente incluye en compras de pHímetros y son genéricos, son malos, después de un tiempo no calibran. Digamos, aquí ya ahora en el país está Hanna, que Hanna, digamos, tiene la distribuidora en el país que es más buena y son súper fiables. Entonces, para que lo sepan, que es Hanna Instruments, que está en el país. Sí, súper bueno. A veces lo barato sale tremendamente caro. Hay pHímetros de 150,000 colones hasta de 100,000 colones, pero se les dañan en 3 días. Entonces sí es importante tener un equipo de una buena calidad para que sea duradero y les permita tener un dato confiable. Muy valiosa la intervención, Madeleine. Es una duda que tengo. Nosotros tenemos un pHímetro, ¿verdad?, que calibramos con la sustancia buffer, tanto para lo que es ácido como alcalino. Sin embargo, hemos hecho varios análisis en lo que son mediciones y es curioso porque cuando utilizamos, digamos, podríamos decir, la calibración
de cualquiera de los dos, pues digo, obviamente los rendimientos son similares, ¿verdad? Pero sí me gustaría saber si existe alguna curva o algún proceso de hacerlo de esa manera. No sé si me voy a entender. No, se calibra con dos valores de pH, uno abajo y uno arriba. Lo que sí es importante es que utilice buffer, que sea de buena calidad, que no estén vencidos, que no estén sucios, que no estén contaminados, que el equipo depende, ¿verdad? Hay muchos pachímetros y ellos le dicen cómo está el valor con respecto al valor esperado y hay estándares y eso viene en cada manual de cada equipo, un proveedor se lo puede indicar. Se calibra con los dos valores de pH y uno debería estar tranquilo que el equipo funciona bien. Algo que uno podría hacer es eventualmente mandar una muestra al laboratorio externo y comparar el valor que uno tiene contra el que se está obteniendo para estar seguro que efectivamente el equipo sigue funcionando. Pero con una calibración como la recomienda el proveedor, con dos buffers limpios, no vencidos, debería funcionar perfectamente. Sí, seguimos. Jessie, no se le escucha muy bien. Ahí no me escuchan bien. Eso yo creo que hay un micrófono que tiene como una interferencia. Ya, ahora sí me escuchan bien. ¿Me cuentan? Ahí sí. Sí, muchas gracias. Sí, es que creo que había un micrófono abierto como con mucha lluvia. Entonces quedé como en el aguacero. Bueno, llenado de envases, entonces les decía, hay que controlarlo. Yo tengo que saber, por ejemplo, en salsas se recomienda utilizar un espacio de cabeza que vaya del 6 al 10% como máximo del envase. Seguimos en la siguiente diapositiva. Eso se puede hacer por peso, por volumen, como ustedes lo deseen. Pueden poner una rayita y llegar hasta eso, pero se debería recomendar, porque si ya yo lo tengo más de un 10% de espacio de cabeza, entonces no se formará el vacío. Y si no se forma el vacío, entonces yo podría tener el desarrollo de microorganismos causantes de deterioro aerobios. Entonces, la recomendación es que el espacio de cabeza vaya entre un 6 y un 10% como máximo. Seguimos. Como les decía, hay diferentes formas. Uno lo puede medir con una regla, lo puede medir con peso, lo puede medir con volumen y no importa, siempre y cuando nos mantengamos en ese rango. Ahora el tratamiento térmico. ¿Se necesita una desinfección de los envases? No necesariamente. Si los envases se mantienen con una adecuada higiene, se lavan con agua y jabón, se dejan secar en un ambiente relativamente limpio. Yo puedo llenar en caliente, por ejemplo, o llenar y hacer el baño de agua caliente y el envase va a estar bien. Lo puedo desinfectar si yo quiero, si usted quiere, sí, pero no es un paso indispensable, ¿de acuerdo? Lo puedo hacer para mantener una adecuada higiene, pero no va a ser crítico para garantizar un producto inocuo, siempre y cuando llene a la temperatura que tiene que llenar. El tiempo que pasa desde que yo tengo un producto, por ejemplo, en un envase, hasta que se aplica el tratamiento térmico es crítico. Entonces, yo no puedo envasar y dejar ahí el resto de la vida. De hecho, cuando estoy haciendo llenados en caliente, la recomendación es ir llenando e ir tapando e invirtiendo. No, hay alguna gente que llena 100 envases y hasta el final empieza a tapar y después invierte. Entonces, ya la temperatura bajó. Entonces, ya no se le va a esterilizar el envase. La recomendación es ir llenando, ir tapando e ir invirtiendo. Incluso algunas cajas de botellas para hacer salsas vienen con unos cubículos, por decirlo así, donde uno puede meter la botella invertida. La recomendación es dejarlas así, sellar la caja y hasta el día siguiente darle vuelta, dejar que se enfríe en esa posición. Algo muy importante es que se asegure que están utilizando envases grado alimentario a envases que no fueron diseñados para alimentos y pueden liberar sustancias tóxicas. Y también cuando compren un envase, lo que sea, vidrio o plástico o Doypack, que el proveedor les diga cuánta es la temperatura máxima que tolera. Hemos tenido casos donde se les derrite el envase y entonces es más el peligro que el beneficio de utilizar un envase plástico. La que sigue. Sobre esos tratamientos, les decía que el llenado, ¿verdad? Es importante hacerlo en condiciones controladas, llenar, tapar inmediatamente y no dejar expuesto a temperatura ambiente. Va, seguimos.
Importancia de la inversión de los envases. No me voy a cansar de decirles que ese paso es crítico. Mucha gente no lo hace, solo llena en caliente, tapa y hasta luego. Pero si yo no le doy vuelta al envase, el espacio de cabeza y la tapa no está estéril. El producto se me puede deteriorar en la superficie. Entonces es un paso crítico que debería durar al menos de 3 a 5 minutos. Entre más dure, mejor. Sobre los envases. Vamos a ver, seguimos sobre los envases. La siguiente, por favor. Hay una gran cantidad de envases. ¿Cómo lo escojo? Bueno, el precio es crítico, la fragilidad, si tolera o no el calor que yo necesito, el tipo de tapa, si me permite formar un sello hermético, si permite formar vacío. Nosotros hemos visto envases muy baratos y cuando uno le pone la tapa, se sale el producto, o sea, no forma vacío. O no se forma el sello hermético, eso simplemente no funciona, eso simplemente el producto sigue siendo propenso a la contaminación y al deterioro. Entonces, la selección de los envases es una etapa crítica. Eso es lo que yo les decía del plastisol. El plastisol es esa laminita blanca que ustedes pueden ver adentro del envase, que una vez que se derrite ya no funciona más, se deforma y ya no funciona más. Entonces, es crítico que lo utilicen una única vez y que tengan tapas nuevas para cada uno de los lotes de producto que procesan. Es preferible la tapa metálica a la tapa plástica. La tapa plástica difícilmente logra una hermeticidad en el sello. Sobre el enfriamiento, ya gracias a ustedes lo tocamos, no en productos ácidos y acidificados no es necesario hacer un choque térmico, se puede hacer pasivo. ¿Qué cuidados y controles debo tener? Que se garantice la calidad del sello hermético, ¿verdad? Si deciden enfriarlo de forma acelerada porque ocupan etiquetar, entonces la calidad del agua es crítica, esa agua debe estar desinfectada para que no sea una fuente de contaminación. El etiquetado lo pueden hacer manual, lo pueden hacer con la etiqueta que ustedes gusten. Sí tienen que tener claro que en Costa Rica existe un reglamento técnico centroamericano que regula los aspectos básicos de etiquetado. O sea, yo no puedo saltarme esa regulación. Hay aspectos básicos que deben estar incluidos en esa etiqueta y que es imprescindible que en la carpetita que ustedes van a tener de reglamento de buenas prácticas de manufactura van a tener además el reglamento de etiquetado de alimentos para consumo humano. Siguiente. Almacenamiento y distribución. Bueno, si el almacenamiento y distribución no es el adecuado, entonces yo podría tener el alimento propenso a diferentes fuentes de contaminación. Entonces, asegurarse que es un transporte adecuado para alimentos, que está libre de unas altas temperaturas, que no está húmedo, que no está lleno de plagas, que no tiene ratones, que no tiene cucarachas. Eso es básico para asegurarse que el producto no va a representar ningún problema. Cuando tengo que estivar, bueno, no voy a sobrepasar la recomendación del proveedor porque entonces se podrían quebrar los envases y eso pone en riesgo también la salud de las personas. Seguimos. La siguiente, a la formulación de las salsas. Bueno, ya para ir cerrando esta presentación, tengo aquí una recomendación, una formulación de una formulación para hacer pepinillos en conserva. Entonces, vean, las formulaciones siempre tienen que tener los ingredientes muy claramente descritos y los porcentajes establecidos de mayor a menor cantidad. Y eso es como una regla básica a la hora de establecer formulaciones. Por ejemplo, si el pepino es fresco, entonces yo lo detallo, si se utiliza agua, si se utiliza chile, sal, ajo, semilla, lo que yo utilice. Pero vean que hay aspectos críticos que en ocasiones no vienen en las formulaciones. Vean que en este caso yo agrego vinagre y reporto que es una acidez de un 20%. Ese aspecto siempre tiene que estar en sus formulaciones. Si yo no utilizo el vinagre del 20%, yo no voy a llegar al pH del producto terminado y entonces yo puedo poner en riesgo la salud de las personas. Entonces es indispensable que en sus formulaciones yo especifique las características de los productos y una importante es la concentración de ácido que tiene el vinagre. En la siguiente diapositiva tenemos que en todo proceso de elaboración de salsas y aderezos hay factores críticos. Por ejemplo, si yo hago pepinillos en conserva, en este ejemplo se estableció que el pH máximo es de 3.9, que yo puedo llenar a temperatura ambiente, pero que después tengo que hacer un baño de agua de ebullición a 15 minutos y que eso me va a permitir formar vacío en el envase y un sello hermético. ¿De dónde saco yo estas condiciones? Para esto hay especialistas que diseñan los procesos. Algunos procesos, por ejemplo, el INA tiene algunas recomendaciones, nosotros en la universidad tenemos otras recomendaciones, y si ustedes están utilizando condiciones que no están seguros si funcionan, si están bien,
Con todo el gusto del mundo, pueden consultarme, ya ahora tienen mi correo, tienen mi teléfono, o también pueden consultar el Departamento de Apoyo Tecnológico a la Industria de Alimentos de la Universidad de Costa Rica, del CITA, y ahí nosotros los podemos guiar para revisar lo que están haciendo y para verificar si esas condiciones son las más adecuadas para el producto. No es una receta estándar, varía dependiendo de la formulación, del pH y del tipo de proceso. Vean que en este caso, esos factores críticos es como lo mínimo que yo tengo que cumplir en la elaboración de estos pepinillos para que esos pepinillos salgan bien al mercado. Vamos a la siguiente. En el procedimiento, seguimos. Por ejemplo, uno podría elaborar productos como salsas picantes, que son productos acidificados. Existe el error de concepto de que los chiles picantes son ácidos. Eso es un mito. Los chiles picantes no son ácidos, son ingredientes de baja acidez. Que sean picantes no tiene que ver nada con la acidez, entonces requieren un control muy estricto en la acidificación. Sí existe una cosa que es la escala Scoville, que permite ver la concentración de capsaicina, que básicamente nos va a decir qué tan picante es un chile, y eso no tiene que ver con la acidez. Un chile puede ser súper picante y ser de baja acidez. Entonces no quisiera que se mezclen esos conceptos. Vamos a la siguiente diapositiva. Existen diferentes de chiles con diferentes niveles de acidez, pero el pH de ellos es muy similar. Entonces, en la práctica que yo les dejé para que puedan hacer a nivel de planta piloto, de cocina industrial, ustedes van a ver que viene la receta con chile habanero. Yo puedo cambiar esa receta por cualquier otro chile. Es más, lo puedo cambiar por tomates o lo puedo cambiar por chile dulce y no pasa nada. Sin embargo, el perfil del sabor va a depender del tipo de chile que yo utilice. Lo que sí quiero que les quede clarísimo es que el nivel de picor en los chiles no tiene nada que ver con la acidez, para que no se vayan con la confusión de que si es más picante va a ser más ácido, más seguro para las personas. Eso no es así. Esa es una formulación, una receta ya validada de una salsa picante. Vea que viene que los chiles picantes se utilizan frescos. Vean el vinagre, especifica exactamente, este es de un 5%, pero ocupa 30%. El otro era de un 20%, solo ocupaba un 4%. La proporción varía dependiendo de la acidez que tiene ese vinagre. En ese caso, para esta salsa se utiliza benzoato de sodio. En las formulaciones de salsas yo puedo agregar benzoato de sodio o sorbato de potasio. Esos son preservantes, no son indispensables, pero se agregan cuando el producto no se va a consumir de una sola ocasión. Por ejemplo, si yo hago una chilera y ustedes han visto que la gente en Costa Rica deja la chilera a temperatura ambiente y le meten las cucharas y entonces se queda ahí por mucho tiempo. En esos productos uno podría agregar un preservante para evitar el deterioro microbiológico. No por un problema de salud pública, sino para evitar el deterioro microbiológico. Entonces, si yo sé que voy a hacer un producto, una salsa muy grande que va a durar en refrigeración después de abierta mucho tiempo, porque se usa pequeñas cantidades, yo puedo valorar el uso de preservantes. El uso de preservantes no tiene que ver con inocuidad, es para evitar deterioro y está regulado en Costa Rica. Yo no le puedo agregar cuanto yo quiera. Hay una cantidad máxima permitida. Y si yo tengo duda, puedo ir a la universidad o puedo consultar con los proveedores para saber cuál es el mejor preservante y en cuál concentración lo puedo utilizar. Hay gomas, por ejemplo, como la goma Santán, que se puede utilizar como estabilizante y eso es lo que impide la separación de las fases, o sea, que no se les separe el agua del chile y que aquella cosa con una textura muy deficiente. Las gomas se pueden utilizar para evitar esos problemas. Ese es un flujo de proceso que es más o menos el que ustedes tienen en la práctica para hacer en planta piloto cocina industrial. En este caso, uno parte de una pasta de chile habanera congelada, nada más la descongela, uno la puede hacer, uno puede meter los chiles en un procesador de alimentos o en una licuadora y funciona igual. Después mezcla todos los ingredientes, agua, sal y el chile y vean que agrega el acidulante. En este caso lo puedo hacer con ácido cítrico o con ácido acético, dependiendo de la formulación. Y aquí hay un paso crítico, que es ajuste de pH. Eso es que yo tomo una muestra, mido el pH y si no ha alcanzado el valor que me indica la formulación, lo ajusto. Después de eso yo hago el calentamiento. En este caso el pH es de 3.9. Entonces llego hasta 85 grados, agito y después empiezo a llenar. La temperatura mínima de llenado es 85. O sea, yo no puedo llenar ni a 80, ni a 70, ni a 50. Si el producto se me va enfriando en el tiempo, yo tengo que volver a calentar. Yo tengo que volver a calentar para que siempre se llene a una temperatura superior de 85. Eso es crítico para formar el vacío y para asegurar la esterilidad del envase.
Entonces, cuando viene una temperatura de llenado, es la temperatura mínima a la que yo puedo agregar el producto, y eso se debería controlar con un termómetro, o infrarrojo, o un termómetro de espiga. Después se sellan los envases de vidrio, se invierte, se dejan 5 minutos, se almacenan y el producto está listo para comercializar. Ese es un proceso general. Hay otros procesos que van a variar, por ejemplo, una salsa barbacoa. La salsa barbacoa tiene una cantidad extrema de azúcar en algunas formulaciones, entonces podría ser que sea un producto controlado por actividad de agua. ¿Les puedo yo decir, con solo verlo, si es controlado por actividad de agua o no? No, lo tengo que medir, lo tengo que medir para saber esos parámetros, ¿sí? Por ejemplo, en esta elaboración de esa salsa, vean que tiene esta formulación, tiene salsa de tomate, tiene jugo de limón, tiene vinagre de manzana, tiene una serie de ingredientes y tiene unos factores críticos, que en ese caso ustedes pueden ver que les pide un pH máximo de 3.9, una temperatura mínima de llenado de 85, un tiempo de retención mínimo de 5. Toda formulación para hacer salsa o conserva debería acompañada de esos factores críticos. Como mínimo, conocer pH, conocer temperatura de procesamiento, temperatura de llenado y tiempo de inversión. Esos son los aspectos más críticos. Y si no los conocen, con todo gusto nosotros los podemos guiar hacia eso. Con eso entonces cubrimos en una maratónica de 2 horas. No les di recreo ni nada ya. Yo sé que eso es antipedagógico y demás. Espero que ninguno se haya quedado dormido en el proceso. Pero la intención era poder cubrir todo el material y ponerme al día con el atraso que tuvimos al inicio. Yo espero que la información sea valiosa. Eso no los hace especialistas en el procesamiento de salsas, pero yo espero que con esta información ustedes se sientan más seguros de qué cosas hay que hacer y qué cosas son críticas y qué no a la hora de elaborar estos productos para que no representen un riesgo de salud pública. ¿Me decía Marieta algo? Jessy, sí, al inicio usted decía algo sobre el material para poder hacer uso. ¿Cómo era el asunto? Porque no le entendí, no se escuchaba muy bien. Ok, este material está protegido. Ustedes van a recibir una presentación posiblemente en PDF, ¿verdad? Entonces, si ustedes desean utilizar material de esto para capacitar a alguien más o para dar una clase o donde ustedes desean utilizarlo, lo pueden utilizar siempre y cuando indiquen que eso fue propiedad de la Universidad de Costa Rica, o sea, que fue tomado de la Universidad de Costa Rica. Listo. No se puede utilizar la información de forma indiscriminada, cortar y pegar y hacerla propia. Ese es el único requisito, ¿verdad?, que nosotros solicitamos, que se haga el reconocimiento de la propiedad intelectual si se utiliza para otros fines. Nuestro interés es que eso se utilice. Nuestro interés es que esto llegue a más personas. Entre más personas, mejor. Simplemente reconocemos la autoría. Eso es todo. Esto quedaría en el canal de cada uno de nosotros, la información. Ustedes me cuentan en el MEP, ¿cómo sería? Don Maino. Si la información se va a subir en el canal de Teams, donde ustedes tienen las carpetas, entonces, bueno, nada más ahí disculpe. Bueno, aquí no se los puedo mostrar porque estoy en una plataforma que no es la del MEP, porque sin esa no se puede grabar, pero en el Teams que les aparece a ustedes, ahí va a estar la presentación y el trabajo que Jessy va a dejar para que ustedes elaboren. Una vez que ustedes lo elaboran, ustedes lo suben ahí mismo donde está la carpeta con su nombre. Entonces ese es el procedimiento. Tenemos una semana para hacer eso y la otra semana venimos igual. Ahí van a encontrar los materiales y ahí también suben resuelto ya sea el cuestionario, si es un cuestionario lo que se les deja, o la práctica, si es una práctica lo que les queda. Entonces ya sea en el chat que les llegue o va a estar en la plataforma. Sí, tal vez para aclararles, el ejercicio comprende una lectura. Muchas de las cosas que van a ver en la lectura las discutimos acá. Simplemente es para reforzar conceptos, que les queden en prosa, que les quede un material que ustedes lo puedan utilizar para fines didácticos, académicos, ¿verdad? Entonces, leen ese material, está enfocado en la elaboración de salsas picantes, paso a paso, las etapas, los tipos de ácidos, los controles, todo eso está documentado. Y cuando terminan la lectura, hay un cuestionario para una comprobación de la lectura, que son 20 puntos, sí, 20 preguntitas, unas falsos y verdadero, otras de marque selección única. Completan eso y esa es la tarea que deberían colocar, me imagino, en esta carpeta que les indica. Paralelo a eso, se les va a dar la presentación que yo hice el día de hoy
Igual les queda mi contacto, en la presentación está correo electrónico y teléfono de la universidad y con todo el gusto del mundo me pueden contactar con total libertad cuando así lo necesiten. Estamos para servirles, la universidad es de la sociedad y estamos al servicio de quien necesite la información. Y también se les va a colocar ahí una práctica que eventualmente algunos podrán hacer si tienen las condiciones, ¿verdad? Si tienen la cocina industrial o una planta piloto, si tienen un pHímetro, si tienen un termómetro, viene una formulación de cómo hacer una salsa picante, viene con chile habanero, pero ustedes pueden cambiar el chile por cualquier ingrediente y la formulación va a funcionar. Simplemente es para que vean de forma práctica cómo se aplica lo que conocimos el día de hoy. Si no hay más preguntas, Jessy, en realidad agradecerte muchísimo. Creo que la información va a ser muy valiosa. Bueno, ya es muy valiosa por las consultas que los compañeros hacían, de que está generando inquietudes sobre los procesos que estamos haciendo en los centros educativos. Creo que generó muchísimas inquietudes, eso es importante, ¿verdad? Y agradecerle una vez más a la universidad el apoyo que nos está brindando. A usted agradecerle directamente el día de hoy porque ya no la volvemos a ver. En estas 8 charlas volvemos a ver a sus compañeros, pero el tema fue muy bueno y el desenvolvimiento y la calidad de la presentación pues también muy importante. Y a decirle a los compañeros también que el enlace de la charla también va a estar a disposición de ellos para que la puedan consultar. Si no pudieron llegar al principio o alguna cosa, pues ahí también la pueden ver. Y creo que tenemos una consulta, Jessy. Yo sé que ya estamos sobre tiempo, pero Marieta tiene Con mucho gusto. una consulta. Ok, Jessy, ahí con respecto a la práctica, en el caso de nosotros en el CTP de Carrillo no tenemos pHímetro. ¿Puedo hacer uso de la cinta? Puede hacer uso de la cinta siempre y cuando la cinta le permita revisar valores por debajo de 3.9. Yo hice una formulación bastante segura, estoy utilizando un valor bastante bajo. Entonces, aunque no tenga el pHímetro, no es lo recomendable, ¿verdad? Porque lo que yo les decía, la cinta no le va a dar valor certero. Sin embargo, como es un producto que está formulado para un pH bastante bajo, si ustedes siguen las instrucciones debería quedar. Pueden usar la cinta como un mecanismo de verificación. Y eventualmente lo ideal es ir pensando, ¿verdad?, en contar con el dispositivo adecuado para hacer una medición objetiva. Sí. Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar acá y de nuevo reiterarles que estamos para servirles con todo gusto para apoyarlos en cualquier proceso vinculado a la elaboración de alimentos. Nuestra intención es que las personas tengan acceso a alimentos inocuos, estables, que no pongan en riesgo su salud y en lo que podamos contribuir estamos para servirles. Jessy, que tenga un provechoso viernes y un bonito fin de semana. Si algún compañero tuviera alguna consulta, puede quedarse después del cierre de la sesión y con muchísimo gusto ya sería conmigo cualquier tema administrativo. Entonces, también dejamos abierto para despedir a doña Jessy. Doña Jessy, muchísimas gracias y que tenga una bonita tarde. Muchas gracias, que tengan un muy buen fin de semana. Hasta luego.